Carlos Vélez en un trino, que sí, pues que a mi papá no me regaló la carrera como a él. Uribe trata de ganar frente al público lo que está perdiendo judicialmente. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Lealtad es una palabra muy grande, es una palabra que todo el mundo quiere tener en sus diferentes aspectos. Muchos asumen que la lealtad en la política netamente es al que lo puso ahí, netamente es a la persona al que lo dirige, o en este caso específico, la lealtad es solamente al presidente. Pero hay una lealtad más grande y es a los votantes, es al pueblo que los eligió, a la gente que creyó en un programa de gobierno, y hoy esa lealtad ha tenido una gran, pero una gran victoria que tenemos el día de hoy con la renuncia de Laura Sarabia, aunque muchos no lo vean ahí, porque la renuncia de Laura Sarabia el día de hoy es lealtad a todos los que, me incluyo, votamos por el gobierno del presidente Gustavo Petro, buscando un verdadero cambio y no seguir con las mismas trivializaciones, con las mismas acciones de siempre. Quiero saludar a todas las personas que en este momento se reportan en No Copio del Tercer Canal, al señor Héctor Mauricio Bello, Miriam Galvis, David Sicuamía, Laura Rodríguez, Ana Gómez, a todas las personas que están reportándose a través del chat de YouTube y Facebook. Les pido que compartan esta transmisión, que le den like a este video y por supuesto que estén muy atentos a través del chat de YouTube y Facebook para hacer este programa un poco más interactivo. Hoy, sin lugar a dudas, con la noticia del momento, la renuncia de Laura Sarabia a la Cancillería de Colombia, y que por supuesto ha tenido repercusiones de todo tipo, e inclusive que muchos hablan de una guerra interna al interior del gobierno que estarían ganando el señor Alfredo Sae y el señor Armando Benetti. Quiero saludar también a mis compañeros que han estado muy atentos a toda esta repercusión de esta gran noticia para nosotros aquí en el Tercer Canal, y que por supuesto analizaremos con ustedes, no diciéndoles que más adelante tendremos aquí a María José Pizarro para hablar un poco de esto que pasó con Laura Sarabia, de todo lo que ha acontecido a nivel nacional de coyuntura, y por supuesto para ver cómo se está preparando el pacto histórico y ella misma para las elecciones del 2026. Quiero saludar a mi compañera Laura Rodríguez, que está pues siempre conectada con nosotros, hoy muy bien acompañada, abrazándose con uno de los, puede decirse, más representativos de la izquierda a nivel político en la historia. Hola Lau, ¿cómo vas? Así es, Juli, hola Pepe, hola a todas las personas que se conectan desde ya con nosotros. Hoy los saludo acá al lado de el comandante Pizarro, una figura efectivamente muy importante para la historia del país, y pues es que hoy tendremos también, de paso les comento, de invitada a María José Pizarro, entonces para que también estén muy conectados con nosotros, que va a responder muchas preguntas acerca de toda esta coyuntura, porque pues efectivamente nos despertamos con la noticia del momento, que es la renuncia de la ahora ex canciller Laura Sarabia, una figura muy importante para el gobierno del cambio, una pieza clave, pero que ya huele cada vez más al pasado, ¿no? Ya nos despertamos con su renuncia y con muchas otras noticias más. Básicamente el tablero político amaneció bastante agitado el día de hoy. ¿Tú cómo amaneces, Pepe? Pues Julián, Laura, no solo se va la canciller, tiembla Boyacá y el Campín. Falcao también se despide de Millonarios y Carlos Ramón González se despide de la luz del sol para estar tras la reja, según la decisión que acaba de tomar el juez de ponerlo en medida intramural. Van a pedirle cárcel al señor del Partido Verde. Así que no solo es una derrota para el presidente Gustavo Petro que Laura Sarabia, su mano derecha, haya salido de la casa presidencial, sino que otra persona del M19 también esté involucrada en casos de corrupción y que también, pues ya saliendo del gobierno, vaya a ver lo que sería la cárcel, en este caso el señor Carlos Ramón González. Y ya pues mencioné este temita como para empezar a calentar motores, en el sentido de que hay muchas más cosas para hablar referente al mundo político en Colombia, no solo a Laura Sarabia. Por eso también hago esa introducción de Falcao, que se despide de Millonarios.
Y además de eso, todo lo que está pasando con Miguel Uribe Turbay, si ustedes recuerdan, esta mañana, si no estoy mal, tuvo una cirugía a las 7 de la mañana. Su señora esposa, que se me escapa el nombre en estos momentos, acaba de confirmar también que todo ha salido bien, que eso es un pequeño gran paso de lo que está haciendo el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay para otra vez estar de pie y con su familia, que ojalá sea. Aquí lo hemos señalado, independientemente como pensemos políticamente o como veamos la visión de país, no significa que haya que desearle la muerte a nadie. No, eso jamás. Aquí no copiamos, como dice mi compañero Julián Lamprea, a la violencia, a la politiquería y mucho menos a lo que serían los magnicidios, porque igual pues, Lau, tú tienes ahí a alguien a tu izquierda que tristemente padeció eso. También una víctima de la violencia político-electoral en nuestro país, que pues efectivamente no es algo nuevo. Y pues como tú lo dices, Pepe, Claudia Tarazona es el nombre de la esposa de Miguel Uribe Turbay, que de hecho puso una imagen muy emotiva en su cuenta de Instagram. Pues ya tú le diste paso al calentando motores del día de hoy, no copiaste. Y pues es que sí, efectivamente tenemos muchas más noticias que son de importancia nacional y hasta internacional. Nos despertamos también con la noticia de que ya Gustavo Petro denunció penalmente a Álvaro Leiva. Ya hay una investigación en su contra por este posible golpe de estado que pues él quería planear. Lo acusó de conspirar contra la patria, básicamente, para sacarlo del cargo. Y es que estamos hablando de que Álvaro Leiva, en caso de que se le impute el delito de sedición, podría tener que pagar una pena de hasta 50 años de cárcel. Entonces quedamos pues también muy atentos a todo esto. Es muy loco lo que está pasando con Álvaro Leiva. Si bien es cierto que pues es una persona que lleva haciendo pataletas desde hace rato, pues igualmente se trata de algo grave, como ya lo hablamos el día de ayer. Y pues en este momento Álvaro Leiva huyó, se encuentra en España y no ha dado realmente declaraciones formales de lo que pasa con todo esto, más allá de la supuesta llamada con Vicky Dávila. Calentando motores aquí en No Copio del Tercer Canal, la noticia que tiene consternado al mundo el día de hoy. El día de hoy en la mañana, en horas de la mañana aquí en Colombia, ya pues obviamente por la condición horaria en Europa fue otro, falleció Diego Jota junto a su hermano Andrés Silva en un fatal accidente de tránsito. Es la noticia a nivel mundial. Jugador de 28 años de Liverpool, muy recordado porque cuando fue secuestrado el papá de Luis Díaz, Diego Jota hizo un gol y sacó la camiseta de Luis Díaz, pues de alguna manera apoyando a su compañero en ese momento tan difícil. Y hoy, con 28 años y su hermano de 26, perdieron la vida en un accidente drástico en Zamora, en España, cuando se encontraban en vacaciones. Recordemos que pues el Liverpool no fue al Mundial de Clubes, y esta es la noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Todos lo recuerdan por esa amistad que tiene con Luis Díaz. Todo el mundo del fútbol está totalmente consternado por lo que pasó con Diego Jota, con lo que pasó con Andrés Silva, y sobre todo que eran muy jóvenes. Y la verdad, un hecho que demuestra que hay que vivir la vida a extremo, porque no sabemos en qué momento se nos va. Muchos dirán, los futbolistas tienen la vida resuelta, solo dinero y demás, pero tampoco están impedidos de que mueran de una manera tan brutal como fue esto. Y hoy el mundo está consternado. Los hinchas del Liverpool están haciendo muchos homenajes alrededor de Anfield, de su estadio, porque se despidió uno de los máximos ejemplares en los últimos años de lo que es un futbolista de categoría, y también una persona que a sus 28 años, yo tengo 26, pues uno dice, prácticamente comenzando su vida, O sea, pierde usted- la vida Diego Sí, Jota. muy triste. Pues usted puede ser el hermano de este señor, básicamente. 28 y 26, que eran los que terminaron en el accidente, ¿no? ¿Cómo así que podía ser el hermano? Pues usted tiene Que tú. 26 y el hermano 26. Ah, sí, claro, sí. Sí, pero muy triste, esa familia totalmente consternada, que haya sido en España, que hacía un accidente de tránsito, pues uno dice como, uy, todo el mundo se ha referido a esto, los nuevos reinatos de Inglaterra, los directivos de Liverpool, sus exentrenadores. Espera mañana un homenaje en el Mundial de Clubes, y algo, pues la verdad, muy lamentable frente a todo lo que está pasando. También me sumo a lo de Falcao, prácticamente se retiró, lo retiró un último clásico en el que ganó Santa Fe 2-1, es lo que se dice y es la verdad. Muy lamentable también pues la manera en que se va Radamel Falcao García, que no se sabe todavía su futuro. Y por supuesto también
seguimos pendientes de lo que pasa en Gaza, seguimos pendientes de lo que pasa en Ucrania y todas esas guerras que nos vemos en todo el planeta. Uy, sí, ¿Algo más, muchachos, tenaz, de Juli. Calentando Motores? Así es, pues hablando de hechos que nos dejan consternados, con el corazón roto, también es que en el Guaviare la tragedia sigue avanzando y siento yo que sin titulares no se le está dando la importancia a esta noticia que también nos consterna, y es que la Fiscalía halló una fosa común con 8 líderes asesinados por las disidencias de las FARC. Estamos hablando que sería por las disidencias de Iván Mordisco, y pues a esto también se le suma una alerta urgente en Coalico que denuncia la explotación sexual de niñas reclutadas por grupos armados. Básicamente el 45% de estos casos está ocurriendo en el norte de Santander. Y otra noticia que tenemos que ver con Iván Mordisco y es que Dios santo, Gustavo Petro dijo que Iván Mordisco se encontraba solo, que nadie lo tenía acompañado. Recordamos la foto de este señor en una canoa así como medio achocopalado, triste. Pero hoy tenemos otra noticia y es que primero no solo están mandando bombazos al Cauca y el Valle del Cauca ni secuestrando niños, no. Siguen con su actuar criminal y ahora van a inaugurar un nuevo frente que se llama Andrés Patiño en el sur del Cauca para lograr su expansión. Así que, ministro de Defensa, presidente Gustavo Petro, ¿no que este señor ya estaba muy solo? Iván Duque, ¿no es que usted ya lo había asesinado? Porque sigue creciendo este grupo criminal de las disidencias de las FARC. ¿Y qué está pasando en el departamento del Cauca también con la fuerza pública para que esta expansión no vaya a llegar después, no sé, al centro de la capital, puede ser, o que ya esté aquí y nosotros no estemos enterados? Es otro tema que es importante señalar, y ya que estamos con el tema de las guerrillas, también denunciaron que esa zona temporal que le iban a dar al Frente 33 allá en Tibú, en el norte de Santander, pues simplemente era como un resguardo para los guerrilleros que iban a tener una alianza institucional con la fuerza pública. No lo digo yo, eso lo está diciendo la defensora del pueblo, pero la denuncia lo termina haciendo es el hermano del alcalde Galán. ¿Cómo se llama este señor? ¿El del nuevo liberalismo? Juan Manuel Galán. Juan Manuel Galán fue la persona que denunció que, aunque yo no voy con la línea política de él, sí siento que lo que están haciendo con el Frente 33 de las FARC allá en Tibú es darles básicamente la mano, pero una mano camuflada por parte del Estado para que haya una alianza institucional. Criticaron a Pastrana con lo que fue esta zona en el Caguán, a Uribe por esa supuesta alianza con los paramilitares, pero a Petro también hay que hacerle un llamado de atención con lo que está pasando, y también teniendo en cuenta todo lo que pasó con Oti Patiño y lo que señaló Salvatore Mancuso, diciendo que esta persona pues tenía sus sesgos políticos e ideológicos. Entonces yo creo que eso por Calentando Motores, muchachos. Bueno, cerramos nuestro Calentando Motores. Quiero leer un comentario que me parece pues muy pertinente, que Rodin Duarte dice: ¿Laura publicará fotos de Petro en peloto? Es la pregunta que nos hacemos todos, no en sentido estrictamente físico, sino también estrictamente en lo que es una metáfora, porque titulamos Petro versus Sarabia, el fin de los chantajes o el comienzo de la venganza. Hoy, 3 de julio del 2025, a las 7 de la mañana, Laura Sarabia publica una carta donde le dice a todos los colombianos que acaba de renunciar a la Cancillería, y todo esto en medio de un cambio en la licitación de los pasaportes en Colombia, porque el señor Alfredo Sae, el pastorcito Alfredo Sae, que le volvemos a decir que lo esperamos aquí en el tercer canal, ya lleva 2 veces que nos queda mal, pero se la da de que los medios alternativos y la comunicación de los grandes oligarcas no ven lo que hace el gobierno Petro, pero si solo vamos a los grandes medios de comunicación, complicado, señor Alfredo. El caso es que él, por orden del presidente, decidió que los pasaportes ahora iban a ser por parte de la imprenta nacional y asesorados por el gobierno de Portugal, obviamente pasando todo lo que pasó, pasando el proceso que llevó el señor Álvaro Leiva con la empresa Thomas Gregg & Son, por orden del presidente, que no quería que fuera una licitación única y que generó todo su problema y su posterior salida, y luego pues sus pataleos de abogado en esas cartas que publicó y posteriormente esos audios que ya conocía desde hace mucho tiempo el presidente Gustavo Petro. Pues bueno, Alfredo Sae dijo ayer que eso ya estaba más que confirmado, que eso era más que real, como dice nuestra sección, y que por supuesto este tema de los pasaportes iba a quedar tanto en la imprenta nacional como asesorados con el gobierno de Portugal, algo que según la carta de Laura Sarabia detonó su salida de la Cancillería porque cree que no es pertinente, que cree que es algo que no se debía hacer, y obviamente va
con una escala o con una cadena de hechos de legitimación que había hecho el presidente Gustavo Petro contra su hasta hoy mano derecha en el gobierno Petro. ¿Cómo vieron esta noticia, muchachos? Pues yo siento que lo de los pasaportes es simplemente la gota que rebosó el vaso. Total. Y ese vaso ya estaba muy fracturado desde el inicio de la campaña del presidente Gustavo Petro, por lo mismo, por Armando Benedetti y todo lo que hemos criticado aquí. O sea, yo siento que eso del pasaporte ya se fue porque sabe que le van a embalar mucho más y que la imagen política quizás de ella sí va a acabar, porque igual eso, según lo que están diciendo, va a desatar una crisis inimaginable. Esperemos que no, ojalá también esas personas críticos y políticos se equivoquen, ojalá no, ojalá la decisión que están tomando sea la mejor. Sin embargo, toca esperar hasta septiembre, pero yo creo que la salida de ella es por eso, porque se sentía ya muy embalada y muy agotada con todo lo que estaba pasando dentro de la presidencia. Esa reunión con Armando Benedetti, donde ella también se notaba como que mami, era estar con este man. También esas presiones que tenía por parte del presidente Gustavo Petro cuando le volteaba la torta, por ejemplo, en la ONU, diciendo, bueno, aquí no tenemos que hacer ninguna vaina escrita, tenemos que hablar con la realidad. Recordemos eso, que ella también el 6 de mayo, si no estoy mal, también Gustavo Petro le volvió a cambiar la torta con los pasaportes y ha pasado un montón de veces, así que yo creo que la estaban intentando agotar para poder sacarla. Y esto de los pasaportes, vuelvo y repito, simplemente es como lo que aquí llamamos el florero de Llorente. No sé tú, Lau, cómo lo hayas visto. Sí, totalmente. Para mí esto también vendría siendo el florero de Llorente, como tú lo llamas, Pepe, pues la renuncia de Laura Sarabia después de la llegada de Alfredo Sade y el tema de los pasaportes también. Nos deja con una carta que, pues, a mi parecer es un poco tibia, ¿no? Lo que nos está diciendo, y pues se va queriendo dar como esta imagen de la mujer súper importante, la mártir, de una figura respetable, ¿no? Dentro de este gobierno, que de hecho muchas personas la ven de esa forma. Yo diría que, pues hablando bien de Laura Sarabia, pues la caída de ella, porque a mi parecer no es solo su renuncia, sino que, como ustedes lo están diciendo, esto viene desde hace rato con varios escándalos en relación a su puesto en el gobierno. Yo creo que esto sí marca en parte un fin de un petrismo tecnocrático, y pues es el ascenso de un petrismo más dogmático de la mano de Alfredo Sade, que para mí... Pero Laura no tenía nada de técnica. Estuvo en 3 puestos donde no tenía absolutamente nada técnico. Estuvo en el DPS, donde no sabía absolutamente nada. En el DAPRI como canciller no tenía ni una sola experiencia. Y yo sí espero, al contrario tuyo, Lau, que si venga la tecnocracia ahora sí. Por ejemplo, el vicecanciller, ¿cuál es? Mauricio Jaramillo Jacir, uno de los mejores internacionalistas que ha tenido Colombia, un personaje muy reconocido, profesor de la Rosario, también que perteneció a esta casa periodística del Tercer Canal, y yo sí creo que es la persona totalmente adecuada para reemplazar a Laura Sarabia, como lo había sido también Luis Gilberto Murillo. Ahora, ¿tú crees que Sade llegaría a la Cancillería? No, no creo, pero yo hago la diferencia entre Laura Sarabia y Alfredo Sade. Pero están en puestos diferentes, ¿no? Sí. Pues uno es un mentiroso y otra una mujer que supuestamente ha chatanjeado. O sea, digo mentiroso porque igual también lo que tú mostraste ayer con lo de Miguel Uribe Turbay, que dijo como, no sé si sea cierta esta noticia que este señor ya se levantó. Noticia falsa. Listo, noticia falsa. Entonces tenemos un jefe de gabinete mentiroso, por decirlo. Y tenemos a lo que era una canciller inexperta, completamente. Y eso es cierto, y sí. Julián, es cierto, tiene que llegar alguien con todas las capacidades para estar, porque ya hemos tenido 3 cancilleres, uno que quiso hacer un golpe de Estado y que era aliado a las guerrillas, según la información que propios guerrilleros nos han pasado acá. Recuerden, aquí se entrevistó a Martín Sombra y él señaló realmente las relaciones de este señor Álvaro Leiva con las guerrillas. Segundo, tuvimos al canciller Luis Gilberto Murillo. ¿Qué fue lo que hizo? Se vio también embolatado con el tema de los pasaportes y se largó. Pusieron a Laura Sarabia, no sé si para dejarla lejos de la Casa de Nariño o porque la veían a ella como una mujer con capacidades, no sé. Hasta el momento no entiendo por qué la pusieron ahí, pero ¿qué pasó con ella? Nuevamente se salió. Entonces, sí o sí tiene que llegar alguien con las capacidades y con las huevas de pararse para poder manejar internacionalmente el país, porque a los ojos del mundo tenemos un presidente drogadicto, cancilleres que quieren golpes de estados y mujeres inexpertas, tristemente, en lo que sería la gobernación de Gustavo Petro. Así que a los ojos del mundo no digamos que tengamos una maravilla. Pero muchachos, para avanzar en lo que sería también este momento, veamos lo que dijo el presidente Gustavo Petro, que acá tenemos el trino y procedo a leerlo porque aquí hay varias cositas para
desmenuzar. Así que pongan por favor el trino así en pantalla grande, Master, para que la gente lo empiece a analizar. Esto lo dijo Gustavo Petro a las 10:30 de la mañana, o sea, 3 horitas y media después. Supuestamente él había hablado con la entonces canciller Laura Sarabia durante unos 15 minuticos y este fue el trino que dijo: deseo a Laura Sarabia la mejor de las suertes. Creo que fue vital en la campaña por su orden y disciplina. Estuvo siempre y firme en el equipo de acción al que pertenecía. Yo como orador y candidato, ella como hormiguita organizadora. Y escúchese bien esta frase de Julián y Laura. Y luego en el gobierno descubrí y se escoge ese camino que tiene la inteligencia que capta con rapidez, la mente rápida que se entrequise. ¿Qué? Ese Dios mío, Gustavo Petro quiere ser escritor, pero puta, como escribe a veces sí es complicado. La mente rápida que entiquice con mucho estudio. Hay que poner el corazón en los más pobres, en lo justo. Nunca dejarse conquistar por la codicia. La codicia es la enemiga de la revolución y de la vida. Espero que hoy Laura sea una mejor mujer de la que era cuando me conoció. Buen viento y buena mar. Y ese párrafo que dice hay que poner el corazón en los pobres, mucha gente le recordó al presidente Gustavo Petro lo que hizo con Mariel Bismesa, que ya vamos a analizar ese punto, que ella era la ex niñera. Ese punto y varios puntos. Ese sí, es que Dios mío, tenemos 9. Una gran lista para Laura Sarabia de los logros que hizo dentro de este gobierno, de los logros no revelados por muchos medios de comunicación, sino más que todo polémicas. Pero le dice codiciosa, en otras palabras, Gustavo Petro a Laura Sarabia. No, y es que vea, por ejemplo, el primer párrafo de la carta de Laura Sarabia dice: la parte más importante de mi vida pública ha transcurrido a su lado. Juntos hemos alcanzado grandes victorias, atravesando momentos difíciles, discutido con intensidad y compartido reflexiones con honestidad. Nos hemos conocido en las buenas y en las no tan buenas, y ese recorrido fortalecimos una relación basada en la confianza, la franqueza y una idea que usted me enseñó, que la lealtad es ante todo cuidar del otro. Pero no, señora Laura, la lealtad es al pueblo colombiano, la lealtad es a los votantes. Y usted lo que hizo, y lo dice en su carta, fue enriquecerse de una manera absurda. Su hermano también se volvió un multimillonario. Pasaron de hacer paseos de río como los que hago yo, como los que hacen mis compañeros, como los que hacemos todos los colombianos, a pasearse en los mejores yates, a tener aviones privados para llevar a los presidentes de la Cámara y Senado a conciertos de Karol G, y también a tener autos de lujos, prendas de lujo, y ser los mayores contratistas del gobierno Petro o mediadores de ese contrato. Y tenemos hoy 9 puntos que vamos a dedicarle a esta señora Laura Sarabia, y por eso le ponemos esta canción, para desenmascarar a una de las mejores funcionarias, que hoy me parece también muy chistoso que muchos de esos que criticaron en sus momentos a Laura Sarabia por distintas cosas, por distintos escándalos, hoy vengan a decir que era la mejor funcionaria, que era la fiel, que era la que seguía a Petro a todo lado. Pues bueno, muy bien que sea fiel con Petro. O sea, me parece excelente. Incluso yo creo que más de una cosa que salió de Petro la filtró la misma Laura Sarabia y el mismo Armando Benedetti. No, pero usted cómo se atreve a decir eso, Julián. Pero hay que decir de Laura una cosa. Sarabia, la canciller, la mano derecha de Gustavo Petro, la funcionaria querida. No me extraña, no me extraña, la verdad. Pero igual era lo que representaba, y a eso me refería, no me refería como a sus estudios ni a su conocimiento técnico, pero sí representaba más un modelo de poder cerrado, más del que puede representar SADE, porque ya vemos cómo SADE está generando una división dentro del petrismo y también pues dentro de los que apoyan este gobierno del cambio. Digamos que Laura era una figura más centralizada, más silenciosa y pues no tecnocrática en su formación, pero pues sí como funcional de una u otra forma, a pesar de todo pues lo que ya les vamos a comentar acerca de esta señora. Entonces ahora viene SADE. Tecnocrática para sacar plata, para saquear el gobierno. Sí. Yo no la estoy justificando con lo que estoy diciendo, Juli, simplemente estoy diciendo que cumplía un rol distinto que igual funcionaba en parte para este gobierno, y pues ahora llega SADE, el florero de Llorente, como ya lo hemos llamado, y entonces ¿qué va a pasar? Se va esta figura que en parte igual le funcionaba al gobierno de una u otra forma, por algo tantas reacciones despidiéndola como si se tratara de la figura más importante en los últimos años, y pues ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta, porque viene una persona que a mi parecer podría hasta ser peor. Pues SADE fue la persona que llegó al gobierno Petro en su último año de gobierno, y junto a Armando Benedetti se encargaron de sacar a Laura Sarabia. Hay que decirlo completamente. Exacto. O sea,
la llegada de Saad marca la salida de Laura Sarabia y por eso es que ella en su carta dice que todo esto se da en torno a los pasaportes, que también hay que tener cuidado qué es lo que está pasando, porque con el gobierno de Portugal, qué intereses hay de más y todo. ¿Dónde es que está Pitufo? En Portugal. Ah, ok. ¿Y por qué relacionaban a Laura Sarabia con Pitufo? Más adelante vamos a revelar lo que sería también todos estos datos. Y me están informando, chicos, que tenemos a nuestra querida invitada, María José Pizarro. Ya más adelante vamos a analizar los 9 puntos que tenemos sobre la administración de Laura Sarabia dentro del gobierno de Gustavo Petro. Pero antes vamos a hablar con María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, para que nos cuente, primero, sobre toda esta polémica de Laura Sarabia y además de eso, pues, elecciones y temas de coyuntura. Ustedes saben cómo somos aquí no copiamos de nada. Así que, senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? No sé si me escuchan allí. Sí, señora, perfecto. Perfecto. Un ¿Cómo saludo, está? María ¿Cómo José, están? Muy gracias. buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Bueno, senadora María José, nosotros aquí en No Copio, en este nuevo formato del Tercer Canal, antes de iniciar como con todos los cuestionamientos que tenemos, todo lo que ha pasado de coyuntura y demás, tenemos un reto por el cual ha pasado Roy Barreras, ha pasado Susana Muhammad, ha pasado, ¿quién más? Jairo Arias. Jairo Arias, Fabio Arias, el de la CUT. De Daniel hecho, ¿quién está en el Quintero. podio ahorita? Daniel Quintero está en el podio, luego le Con sigue 30. Roy Barreras. Roy Barreras, sí. Sí, y entonces Fabio vamos- Arias de tercer lugar. Que Fabio es Arias. responder la mayor cantidad de preguntas en un minuto. Son preguntas de sí o no o de responder en una sola pregunta. No sé si pues estemos listos para iniciar en una sola palabra, perdón, para iniciar con este reto, senadora María José. Listo, hagámosle pues. Listo, pues entonces yo llevo el tiempo, mi compañero Felipe Martínez es el que cuenta las preguntas y mi compañera Laura es las que la hace. Entonces, Lau, te cedo la palabra. Así es, denme un minuto y ya entonces empezamos con estas preguntas. Ya estamos listos para empezar. Listo, entonces ya todas las personas, por favor, compartan esta transmisión. Ya somos más de 600 personas conectadas a través de nuestro canal de YouTube y Facebook para que podamos hacer esto de una manera más interactiva. También envíenos las preguntas que quieran hacerle a la senadora María José Pizarro. ¿Listo, Lau? Estamos listos. Listo, entonces iniciamos en 3, 2, 1, adelante. Color favorito. Rojo. Color equipo de fútbol. El Barcelona, aunque parezca Santos raro, no Uribe. la selección Colombia. Santos o Uribe. Santos. ¿Voto obligatorio, sí o no? Sí. ¿Constitución o la Biblia? Constitución. Laura Sarabia o Verónica Alcocer. Ninguna. Juanes o Shakira. Shakira. Mañanero o nocturno. Ambos. Petro o Uribe. Petro. ¿Legalizar las drogas, sí o no? Sí. Última vez que hizo el amor. Pues hace poco. Vino o aguardiente. Vino. Gabo o Vargas En Llosa. realidad, biche. Uf. Gabo. Putin o Trump. Ninguno. Beatles o Rolling Stones. Los dos. Ajiaco o bandeja paisa. Ajiaco. Metro elevado o subterráneo. Metro subterráneo. Influencer o periodista. Influencer. Ambos. Depende del periodista y del influencer. Listo. Tiempo. ¿Cuántas contestó Felipe? 22 preguntas. 22 senadora. preguntas, Muy bien, bravo, un aplauso. bravo. Creo que queda como de ¿En terceras. qué lugar queda De el cuartas. podio? De cuartas. senadora. Cuarto Cuartas. lugar, estuvo muy bien. Sí, no, es que también el tema del delay. Ay, perdón. Sí, siempre nos dicen eso. Atrás. Pero es que fueron muy buenas respuestas también, como No, y el delay. en muchas ninguno. No se dejó corchar la senadora. Bueno, senadora, ¿cómo ve la compañía de mi compañera Laura? No sé si la alcanza a ver. Sí, ahí la veo. Ahí la Acá. veo. Muy buena compañía. Nos La acompaña en mejor. imagen el comandante Pizarro. El comandante Papito, dice Laura. Comandante Sí, ya Papito, lo como veo. lo llamaban, sí. Senadora, es la verdad, pues casi obligatorio preguntarle por la polémica de hoy
la noticia de hoy es ¿cuál es su perspectiva sobre la salida de Laura Sarabia de la Cancillería y si cree que se debe a una relación rota ya con el presidente y la llegada de Alfredo Sae y Armando Benedetti al gobierno del cambio? Pues bueno, no, yo creo que más allá de la relación hay consideraciones importantes. Tenemos la oportunidad de aquí en adelante de tener una cancillería que represente a un gobierno progresista, que tenga una política internacional progresista y que no existan posiciones contradictorias entre quien esté al frente de la Cancillería y quienes estén, y pues digamos, los países con los que nos relacionamos y la política internacional de nuestro país. Lo que nosotros hemos visto en estos años es que muchas veces el presidente va por un lado y a los cancilleres o a la canciller les cuesta digamos, entender que hay un modelo distinto de gobernanza, inclusive en las políticas internacionales del país, posiciones en relación, por ejemplo, con Palestina, las relaciones con Europa, la lucha que ha dado el presidente Gustavo Petro por poner en el centro de las discusiones la política internacional de drogas, las relaciones y el lugar que debe cumplir América Latina y Colombia, la relación con China, por ejemplo, que ahora es importantísimo, entramos a los BRICS y hubiésemos entrado seguramente mucho antes al BRIC si no hubiese sido por las posiciones que no coincidían entre una política progresista y la política que finalmente tenían en mente quienes estaban al frente de la Cancillería. Así que yo creo que se abre es una inmensa oportunidad. Yo no quisiera mirar hacia atrás. Por supuesto que hay momentos donde uno ha sentido que las cosas andan un poco de manera más tranquila, otras mucho más convulsa, pero sí hay momentos definitivos donde acercándonos al último año de gobierno, con un presidente en los Estados Unidos como Donald Trump, con posiciones en Europa, sobre todo de extrema derecha, excepto en España, que es el único país que tiene un gobierno más o menos progresista o cercano a un ideario democrático, mientras que toda Europa vira hacia la derecha, con posiciones muy silentes por parte de los países árabes en relación con Palestina, cuando necesitamos reforzar las relaciones con Chile, con Brasil, con México, se requiere una cancillería que esté alineada con una política progresista. De lo contrario, pues vamos a seguir en este choque de trenes que se ha expresado hoy con el tema de los pasaportes, pero que en distintos momentos definitivamente yo creo que quienes han estado al frente de la Cancillería no siempre han conciliado esas posiciones. En su momento, pues obviamente Álvaro Leiva, luego Murillo en relación con Venezuela, luego estas posiciones un poco ambiguas que veíamos de la canciller cuando reconoce el triunfo de Noboa y el presidente de Ecuador y el presidente de Colombia no había reconocido este triunfo. Es decir, ya no podemos tener una posición por un lado y una cancillería que va por otro. Yo creo que esta es la oportunidad, además, de que la cancillería no sea un bastión de los sectores conservadores, sino que pueda ser una cancillería mucho más demócrata, mucho más abierta al mundo y a distintas posiciones de Colombia en relación con las discusiones mundiales. María José, usted acaba de comentar dos cositas interesantes. Y una es que ahorita con la salida de Sarabia vamos a tener una visión progresista de la Cancillería. O sea, Laura Sarabia Esperemos. no tenía una visión progresista y además de eso, ¿usted nunca la hubiese puesto en el cargo de canciller? Pues no, yo creo que no, si algo existe en el progresismo son personas que tienen muchísimo conocimiento de política internacional, relaciones internacionales consolidadas, diálogos con distintos gobiernos, no solamente progresistas, sino democráticos, con posturas firmes en relación con algunos temas y creo que en muchos momentos ha existido un choque de trenes. Yo recuerdo la primera, digamos, las primeras reflexiones que nos hacían los presidentes y los gobiernos progresistas del continente era que no entendían cómo Colombia iba por un lado y la política internacional muchas veces iba por otra, en relación pues obviamente con las posturas políticas que tenía en su momento Álvaro Leiva y que eran públicas en las discusiones internacionales. Personas que no conectaban, que no tenían la capacidad de conectar con los otros gobiernos progresistas porque jamás habían tenido esas relaciones, no tenían relaciones con el gobierno de Lula ni con los dirigentes de Lula en Brasil, tampoco con los dirigentes de Boric en su momento, México, España, Argentina inclusive, Bolivia.
Y pues yo creo que para poder consolidar algo que es un sueño nuestro, que ha sido la integración latinoamericana, pues por supuesto teníamos que tener relaciones mucho más sólidas. En ese momento Guatemala, por ejemplo, es un lugar importantísimo en las relaciones internacionales y en esta línea progresista que también tiene el continente latinoamericano. Creo que una conversación mucho más sólida con México es fundamental, sobre todo para el tema de las migraciones. Así que no, pues yo creo que habían personas que tenían toda la capacidad, muchísima experiencia. Yo hubiera preferido a un Jorge Rojas al frente de la Cancillería, por ejemplo, que tener esa visión muchas veces dual en relación con la política internacional de nuestro país. Entiendo, senadora. Y ya con lo que usted menciona, la importancia de que pues un canciller, no sé, formule estrategias, ejecute también en términos de política internacional, me surgió una pregunta y es específicamente en cuanto a Israel y Palestina, todo este conflicto. Pues tengo claro que las relaciones de Colombia con Israel en este momento no son muy sólidas y precisamente uno de los últimos actos que nos dejó Laura Sarabia fue el nombramiento de Jorge Iván Ospina como embajador en Palestina, el primero de Colombia en Palestina. Pero, ¿qué opina usted de que este señor Jorge Iván Ospina esté imputado por corrupción y aún así haya sido nombrado como embajador? Pues mira, yo ahí tengo una posición divergente porque aunque políticamente no he sido cercana a Jorge Iván Ospina, pues por supuesto hay toda una historia. Y hay una historia en relación con su padre, mi padre. Nosotros nos conocimos siendo niños con los hijos de Iván Marín Ospina, con los hijos de Álvaro Fallada, así que una cosa son mis posiciones en relación con Jorge Iván, con sus hermanos, con los niños que yo conocí en términos personales y otra, pues por supuesto, son las relaciones políticas. Yo creo, y lo que sí me alegro en este momento, de lo que sí me alegro profundamente es que Colombia haya tomado una decisión que no todos los países ni del continente ni del mundo han tomado y es acercarnos mucho más con Palestina, es decir, plantear una posición, establecer una posición, alejarnos de las posiciones belicistas de Israel, condenar desde el primer momento el genocidio contra Palestina, alzar la voz en el mundo para condenar lo que ha sucedido. Ya vamos casi que para 100.000 muertos en Palestina, una hambruna incontrolable y una situación de dolor cotidiana que se vive mientras el mundo está mirando para otro lado. Así que independientemente de quién esté al frente de la Embajada de Palestina, lo que más me interesa es que tengamos una embajada en Palestina y que Colombia haya tenido una posición crítica. Yo creo que fue la primera voz que se alzó en todo el continente para rechazar casi que un par de días después lo que podía suceder y finalmente terminó sucediendo en Palestina. Había que entender un poco más el conflicto palestino, el conflicto con Israel, con los países vecinos, para entender, pues, digamos, cuál era la postura y lo que podría avecinarse. Vuelvo y repito, tristemente sucedió porque todos hubiésemos querido un desenlace completamente distinto a lo que sucedió en Palestina, pero evidentemente hoy lo que importa en mi criterio es la posición que ha tenido Colombia en relación con el genocidio en Palestina y alzar su voz en las instancias internacionales cuando muchos de los grandes poderes no lo han hecho. Senadora Totalmente, María José, senadora. para usted, o sea, usted es una persona muy representativa en todo lo que tiene que ver con el proyecto político de Gustavo Petro. No por nada, usted es una de las máximas candidatas para el 2026 en esa coalición del Pacto Histórico del Frente Amplio. Y yo sí quisiera preguntarle por la gota que derramó el vaso y tiene que ver con el tema de la llegada de Alfredo Sade al gobierno del cambio y su perspectiva frente a que la imprenta nacional y la asesoría del gobierno de Portugal sea la que tome el tema de los pasaportes. ¿Usted cómo ve la llegada de Alfredo Sade y por supuesto este cambio en los pasaportes después de toda esa novela que tuvimos con Tomás Greganzón? Pues mira, yo creo que lo que importa en este país son los datos de los colombianos y de las colombianas. Nosotros no podemos entregar la soberanía nacional y por lo tanto, y entregar la soberanía nacional pasa por entregar los datos de los colombianos y de las colombianas, no solamente los datos que hoy están en la Registraduría Nacional,
que además es una institución pública, sino entregarle a una empresa privada los datos de los colombianos y de las colombianas, nuestros datos biométricos, nuestra información, y yo creo que eso es entregar la soberanía de nuestro país, y ahí nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, no solamente con una empresa para la emisión de pasaportes, sino inclusive en relaciones internacionales. En algunos momentos se han dado inclusive discusiones para ver si otros países podrían acceder a los datos de los ciudadanos colombianos, y eso, pues por supuesto, sería gravísimo. Así que lo que a mí me parece es en un tránsito responsable y en un tránsito seguro, es decir, bajo ninguna circunstancia pueden quedarse los colombianos sin la posibilidad de acceder a su documento que les permita viajar al exterior y acreditarse en el exterior, identificarse en el exterior. Tiene que haber un tránsito seguro y muy rápido, pero finalmente los datos tienen que quedar en poder de los colombianos, y yo creo que eso es lo más importante, la seguridad de la información de Colombia y la soberanía nacional. Y allí, pues por supuesto, tendríamos que analizar muy en detalle si la imprenta nacional está absolutamente habilitada para poder generar esa transición tranquila, esa transición segura de la información, pero lo más importante es que sean las entidades colombianas quienes tengan la información y los datos de los colombianos y de las colombianas. Y sobre Alfredo Sáez, senadora. Pues mira, yo he tenido y siempre he sido, pues digamos, he tenido posiciones en relación y han sido claras. Más allá de ello, también ha sido clara mi posición en relación con este gobierno. Por ejemplo, en el caso de Armando Benedetti, en su momento yo planteé mi posición, pero también dije que como senadora de la República, parte de la bancada de gobierno, iba a trabajar con el Ministerio del Interior, con el ministro del Interior, fuera quien fuera. Y lo mismo va a suceder con la jefatura de despacho. Más allá de mis posiciones políticas, tal vez, pues yo no lo conozco al señor Sade, creo que si nos hemos saludado un par de veces es mucho. No lo conozco y por lo tanto no puedo tener una posición en relación con él, pero no me gustan las aventuras. Me gusta que podamos ofrecerle en este último año a los colombianos y al proyecto progresista toda la seguridad para el tránsito, y en eso pueden contar conmigo, pero lo que no estoy dispuesta es poner en juego en aventuras de ningún tipo la posibilidad de un segundo gobierno progresista. Creo que no lo hemos ganado, creo que el presidente ha hecho las cosas bien, creo que podemos seguir avanzando, y lo más importante en este momento es que podamos tener esa ruta segura. Así que si en el momento en el que tenga que trabajar con el jefe de despacho Alfredo Sade, lo haré, pero vuelvo y repito, hasta ahora pues no he tenido la posibilidad de conversar con él, no lo conozco, así que no puedo tener una posición personal más allá de lo político, y bueno, como buena rola tal vez soy mucho más prudente en mis relaciones. No, y entendible, senadora. Ahora vámonos con Álvaro Leiva. Lo están investigando, su merced cree que deberían irse por el tema de la imputación por sedición, y además de eso, como todo el mundo está con este temor de un golpe de Estado, hay que creerle a Álvaro Leiva, primero, el golpe de Estado, y segundo, las cartas que ha sacado mencionando que el presidente Gustavo Petro es drogadicto y que por eso no tendría que ser el jefe de Estado. Pues yo no creo en la visión personal que tiene Álvaro Leiva en relación con el presidente Gustavo Petro. Lo que yo he conocido es a un hombre que tiene unas capacidades intelectuales y una capacidad de gestión y de gobierno. Ese es el hombre que yo he conocido, al líder de un proyecto político incansable, un trabajador incansable y una persona que quiere profundamente y que ha luchado durante más de 3 décadas por este país. Ese es el hombre político que yo he conocido. O sea que los delirios de una mente conservadora no las comparto bajo ninguna circunstancia. Es más, he sido crítica, seguiré siendo crítica, y me molesta de sobremanera la forma en la que el señor Álvaro Leiva ha puesto en cuestión las capacidades del presidente Gustavo Petro, cuando todo lo contrario, vuelvo y repito, yo he conocido un hombre con todas las capacidades. Creo, además, como lo dijo en mayo el presidente, y yo misma lo dije en su momento, que no más por la segunda carta ya habían varios cargos que debían investigársele a Álvaro Leiva. El primero, evidentemente, por sedición, por un llamamiento a un golpe de Estado,
por alterar o buscar alterar el orden constitucional y segundo, por vulnerar la soberanía nacional. Y yo creo que si no lo hizo la fiscal general de la Nación en su momento, cuando el presidente lo dijo en mayo, y creo que lo repitió en estos días, sí, evidentemente había entregado la información para que esto fuera investigado por parte de la Fiscalía. Estamos tarde para que la fiscal avance en esa investigación y puedan entregarnos resultados de manera inmediata. Yo creo que ha pasado bastante tiempo ya. Y esta información se había entregado en su momento desde hace ya casi 2 meses y por lo tanto se requieren investigaciones y resultados inmediatos, porque no estamos hablando de cualquier delito, estamos llamando, vuelvo y repito, de alterar la constitución de nuestro país y de sacar al presidente de la República por vías no democráticas. Así es, senadora, estamos hablando de una traición a la patria, lo cual pues es un delito muy grave en este caso. Y para pues hablar más de esta polémica, ¿qué opina también de que se mencione a la vicepresidenta Francia Márquez en todo este escándalo, de que Álvaro Leiva mencione que estuvo hablando con ella y de que ella estaba jugada a ser parte de esto? Pues evidentemente usted ha salido a pronunciarse en contra de Vicky Dávila, por ejemplo, que claramente tiene que dar explicaciones de qué hacía reuniéndose con estos personajes trumpistas en Estados Unidos y demás, pero ¿qué opina de que Francia también esté mencionada y cree usted que se deberían investigar a todas las personas que se mencionaron en estos audios de Álvaro Leiva? Ante delitos tan graves tienen que investigarse a todas las personas y será la justicia la que establecerá las responsabilidades. Por supuesto no yo, y no voy a entrar en fábulas ni en vamos a decir, interpretaciones que puedan dañar la imagen de las personas, pero sí creo que la Fiscalía tiene que avanzar en una investigación pronta y dar pruebas o no de lo que ha sucedido y por lo tanto vincular o no a las personas que hayan sido mencionadas, pero todas las personas que han sido mencionadas deben ser investigadas. Senadora, vamos con las preguntas que se está haciendo todo el mundo que siga el pacto histórico. Para nadie es un secreto que el Tercer Canal, la mayoría de sus seguidores son fieles seguidores al gobierno del presidente Gustavo Petro, y es: ¿qué posibilidades tiene el gobierno progresista de reelegirse en 2026 y cómo ve a los otros sectores políticos, tanto de derecha, del denominado centro y pues los otros personajes que quieren entrar en la contienda? Pues bueno, yo creo que tenemos todas las posibilidades de un segundo gobierno progresista si somos capaces de hacer un relevo inteligente, si somos capaces de iniciar una transición o más bien darle un buen segundo tiempo, un buen desenlace a esta transición de la transición que hemos estado viviendo este tiempo. Creo que tenemos el apoyo del pueblo colombiano, lo dicen las encuestas. El presidente mantiene un apoyo más o menos de entre el 35 y 40% según las encuestas, pues por supuesto hay otras que lo ponen mucho más abajo, pero las encuestas serias que han salido, más o menos ese es el umbral que tiene. Si él logra, si el gobierno logra terminar un muy buen gobierno, es decir, que muchos de los planes, de las propuestas que se habían prometido a los colombianos y a las colombianas tengan unos niveles de cumplimiento importantes, que además entre en funcionamiento la reforma pensional, que entre la reforma laboral en pleno a proteger y a garantizar los derechos de los colombianos y de las colombianas, y tenemos, como lo tenemos hoy, una reforma agraria que está funcionando y que funciona porque los datos también lo dicen. Si en términos económicos seguimos por la buena senda que hemos venido caminando este tiempo, estos 3 años, los datos macroeconómicos van bien y por lo tanto lo que tenemos es un montón de gente que vive en algo así como un pesimismo mágico y que todo el tiempo nos está diciendo que las cosas no van de la mejor manera cuando las cifras nos muestran todo lo contrario. Decían que íbamos a estar como Venezuela, eso no sucedió. Dijeron que íbamos a tener la inflación por los cielos, mentiras, hemos tenido una inflación sostenida y disminuyendo, estamos en el 5,5%, el PIB en el 2,7%, el desempleo en la cifra más baja desde hace 10
10 años aproximadamente. Es más, tenemos el mayo y el junio más bajos, con las tasas de desempleo más bajas de este siglo, de estos 25 años. Esas son muy buenas cifras, son las cifras macroeconómicas. Seguramente vamos a tener que enfrentar retos importantes como el déficit y la deuda. Recibimos un país endeudado, creo, además, pues en medio de una guerra arancelaria, el panorama es bastante incierto para nuestro país. Creo que las decisiones que se han tomado en materia de poder diversificar las alianzas comerciales y los socios internacionales son importantes. Tenemos que avanzar en la integración regional y este año va a ser absolutamente clave, sobre todo, vuelvo y repito, como le decía al principio, las relaciones México, Brasil, Colombia, que mantienen sus gobiernos. Ya Chile entra en elecciones muy pronto también, así que el mapa puede cambiar y tendremos que saber movernos muy bien, pero finalmente tenemos sectores económicos que han mostrado un crecimiento importante. El sector del turismo, el sector de la agricultura son dos sectores que crecen. En transición energética, minerales para la vida, también existen oportunidades importantes, y por supuesto el sector de los servicios, no se habla mucho, pero el sector de los servicios también ha venido creciendo y ahí podemos tener oportunidades importantes. Así que lo que se necesita es una seria transición. No podemos entrar en una transición del delirio, de avanzar en una confrontación y en pelearse todas las peleas sin la certeza de cuáles son las que vamos a ganar. Tenemos que saber qué es lo que vamos a pelear muy claramente, cuáles son las reformas que podremos sacar adelante. Si logramos sacar en este año la reforma a la salud, maravilloso. Si no, tendremos que iniciar un proceso para poder entregarle a los colombianos y a las colombianas el mejor modelo de salud posible y, por supuesto, un modelo de seguridad. Hemos entrado en el tercer ciclo del conflicto armado colombiano. La forma en la que se ha venido combatiendo a las estructuras ilegales y intentando mejorar la seguridad de nuestro país, pues ya no es una estrategia que sirva para este tercer ciclo de la violencia, y tendremos que generar un gran espacio de concertación, de diálogo, para poder llegar a un modelo y una política de seguridad que realmente le dé resultados a largo plazo, pero también en el plazo inmediato a los colombianos y a las colombianas. Y finalmente, pues yo seguiré creyendo siempre en una política de paz. Así que en lo social tenemos que tener avances importantes. En lo internacional, pues por supuesto la voz de Colombia tiene que seguir siendo una voz potente en el continente. Antes no lo era y hoy Colombia está en el mapa internacional y eso es importantísimo. Y bueno, avanzar como lo hemos venido haciendo en materia económica de manera acertada. Así que los retos son inmensos, pero creo que todas las oportunidades están frente a nosotros y tendremos que elegir a la mejor persona, a la persona que realmente pueda generar ese tránsito con certeza, con seguridad y con capacidad de convocar a otros sectores políticos. María José, aquí nosotros, mi mesa, nuestra mesa, pues con lo que acabamos de escuchar, eso básicamente es como su plan de gobierno para lo que serían las presidenciales. O sea, ya no le vamos a decir senadora, sino candidata, ¿o cómo es esa cuestión? Pues bueno, estamos en una precandidatura presidencial, efectivamente. Por supuesto, hay otras personas que dentro del sector progresista están también intentando posicionar sus nombres, sus apuestas. Hay distintos perfiles dentro del mismo proyecto político, pero aquí lo importante es que el proyecto político se pueda mantener unido. No podemos dividirnos bajo ninguna circunstancia. El éxito está en la unidad. Ya lo demostramos en el 2018, lo demostramos en el 2022. Vamos a un 2026 donde la mayor fuerza, si una persona como el presidente Gustavo Petro, que tiene un liderazgo incuestionable al interior del progresismo, no va a estar en la contienda electoral, y por lo tanto es un nuevo tiempo para el progresismo y para poder llegar y hacerlo de manera acertada se necesita un progresismo maduro y cada vez más unido. No podemos, creo que hemos construido las herramientas y el camino para poder hacerlo de esa manera, para integrarnos cada vez más, para entender que tenemos historias distintas, visiones diferentes, pero al final defendemos el mismo proyecto de país. Así que después de diálogos de muchos meses y reflexiones muy profundas que han tenido los distintos sectores políticos, se ha tomado el camino de la unidad. Yo creo que ese es el mejor camino y es el camino al que yo le he apostado desde
que llegué a la Cámara de Representantes en el marco de la primera pequeña coalición, que era la coalición Decentes, luego el Pacto Histórico y ahora el partido Pacto Histórico como partido unitario. Estamos esperando a ver si el Consejo Nacional Electoral nos deja, por un lado, hacer parte y por el otro lado, consolidar la unidad. Pero creo que el único camino posible es la unidad. Y además tenemos que avanzar hacia un frente amplio. Y esto quiere decir que tenemos que tener capacidad de conversación con otros sectores políticos. Eso sí, teniendo muy claros cuáles son nuestros límites. Hay límites que el progresismo no puede cruzar. Hay límites y hay conversaciones que se tienen que dar, es decir, con los otros sectores políticos, cuáles son los mínimos comunes, qué podemos defender de manera común, cuáles son los principios que nos unen en términos de visión de país, de modelo de país, pero también en términos éticos y de principios. Hay gente que seguramente va a llegar, con la que también hemos venido trabajando todos estos años, que viene más de un ejercicio de política tradicional. Si algo hemos visto en estos 3 años es que la política tradicional es el mal que debemos superar y por lo tanto también tendremos que exigirles y pedirles y trabajar con las personas que han estado cerca para que esas formas de hacer política que ya están mandadas a recoger no puedan seguir siendo las que operen en un país como Colombia que quiere entrar al siglo XXI. Es decir, senadora, que para usted, yo le tenía la pregunta de qué le puede aportar precisamente este Frente Amplio, ya que usted nos habla de consolidar una unión, que nos habla de los distintos perfiles que vemos dentro de este Frente Amplio, como lo son Roy Barreras, Daniel Quintero, Carolina Corcho, Camilo Romero, usted, por supuesto. ¿Qué cree que le puede aportar este Frente Amplio? ¿Cree que es algo clave para lograr de pronto una reelección de este gobierno del cambio para el 2026? Pues por supuesto, en primer lugar hay una historia, no solamente personal, sino una historia familiar, incluso una historia política, a la que yo he sido, yo he recogido con lealtad y con entereza las banderas de mis padres. Es decir, la historia de este sector político del progresismo, por supuesto desde mi mirada, desde nuestro propio tiempo, porque nuestros tiempos son distintos a los tiempos de nuestros padres, pero por supuesto hay un legado en términos de diálogo y de conversación. Soy una persona dialogante, pero que al mismo tiempo tiene toda la firmeza para saber poner los límites en las relaciones y en las formas. Ustedes me han visto en los momentos más tensos, plantarme firme, pero también tener toda la sonrisa, la disposición para la conversación, el ánimo para sacar adelante a Colombia. Yo creo que en este país lo tenemos que sacar adelante entre todos y hemos hecho un esfuerzo inmenso, pero tendremos que seguir haciendo el esfuerzo mucho más allá y no será con el radicalismo, con las posiciones obtusas que nosotros vamos a ser convocantes. Decían nuestros padres que es la atracción apasionada, decían ellos, o es más bien que no solamente necesitamos que la gente se convenza de nuestras ideas, sino que se enamore de nuestras ideas. Y eso es lo que necesitamos, que los sectores políticos que no han sido cercanos, que los sectores sociales que muchas veces se mantienen en la prudencia, que aquellos que han dicho, venga, yo me imaginaba las cosas de esta manera, y no han salido tal cual me los había imaginado, podamos convocarles nuevamente y hacerles entender que este país lo podemos construir, si podemos conciliar y consensuar una posición común. Vuelvo y repito, dentro de unos parámetros, por lo menos en el caso nuestro, nosotros tenemos que tener muy claro cuál es el espectro político y de modelo de país en el cual nos movemos. Y si tenemos esa claridad, podemos dialogar con todo el mundo, pero lo que no vamos a entregar es a Colombia y lo que no vamos a entregar son nuestros principios. Señora Pizarro, para nadie es un secreto que a pesar de que uno esté unido en las mejores familias, hay discusiones. Y hoy creo que hay 3 candidatos que toda la gente aclama para el pacto histórico, que son Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Carolina Corcho. Sobre todo con el primero, hemos visto que ustedes han tenido algunos roces, que ustedes tienen algunas diferencias. Si llegado el caso, Gustavo Bolívar es el candidato del pacto histórico, ¿usted lo apoyaría? Pues mira, yo creo que él ha tenido más roces conmigo de los que yo he tenido con él. Ustedes verán que nunca ha habido una palabra ni una declaración pública, digamos, que busque lesionar el progresismo. A nadie dentro del progresismo y no me van a oír en esa posición. Yo tengo muy claro cuál es
son nuestros contradictores políticos y mis contradictores políticos no están dentro, están fuera. Y con ellos es la gran disputa y es y es con ellos con quienes debemos, digamos, competir para ponerle la bandera o recoger la posta de este segundo gobierno progresista del presidente Gustavo Petro y llevarlo a otro nivel. Así que lo importante aquí es la unidad y lo que creo es que nuestra fuerza política tiene la madurez para elegir a la mejor persona siempre que existan unos acuerdos internos, claridades internas, que no nos estemos despellejando vivos, que no estemos lesionando la dignidad ni la imagen del otro ni del proyecto político, porque aquí no, las personas no son lo más importante. Lo más importante es nuestro proyecto político. Lo más importante es este proyecto político y es allí donde tenemos que poner toda nuestra fuerza y toda nuestra disposición, porque no se trata de nosotros, ni siquiera se trata de las fuerzas progresistas, se trata de Colombia. Se trata del país que queremos construir, del país que le queremos heredar a nuestros hijos y en eso no pueden haber ni medias tintas, ni mediocridades, ni ambiciones personales. Aquí se trata de luchar por el mejor país posible o de entregárselo a quienes van a echarnos 20 o 30 años atrás y van a echar atrás todo lo que hemos construido en estos 3 años y yo creo que no nos podemos dar el lujo. Yo creo que es el momento de actuar con la mayor madurez política. Así que a mí me verán siempre trabajando por este proyecto político y si no soy yo la persona que reciba la posta, pues por supuesto voy a seguir trabajando por el proyecto político en el que yo creo y por el que murieron mis padres. Bueno, así la veremos, senadora María José. Ahora vamos con el tema del Congreso de la República, porque uno puede poner presidente, pero pues eso no significa tener el control del país. Y como pasó en este gobierno, que al principio tenía las mayorías, después las terminaron perdiendo, salió el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo que sería esa supuesta mermelada. ¿Cómo se preparan ustedes para el 2026 con lo que sería estas elecciones al Congreso, las elecciones legislativas para el 2026? Pues no, tenemos que ganar mayorías en el Congreso y desterrar a la vieja política, a las élites políticas de nuestro país, que se han acostumbrado a una forma de hacer política, casi que a una extorsión, no solamente a este gobierno, a todos los gobiernos, y eso no puede repetirse. Y yo creo que la gente tiene que tener la absoluta claridad de que tenemos que poner en el Congreso de la República gente que sea capaz de defender sus principios, sus posturas y que no esté entregado al mejor postor. Yo creo que una reforma política es fundamental en adelante. En primer lugar, porque tenemos que tener una financiación pública de las campañas o si no, quienes estén en las contiendas electorales van a seguir entregados muchas veces a los poderes económicos o a sus financiadores o a sus aliados o a sus caciques políticos. Necesitamos gente que pueda actuar con criterio y de manera independiente, de manera autónoma y por supuesto pues construir unas mayorías lo suficientemente sólidas. Yo creo que el camino de Morena en México es un camino interesante de analizar. Fíjense ustedes que en el primer gobierno, en el gobierno de López Obrador, no tenían las mayorías que tienen hoy en la Asamblea, en el Congreso mexicano, y por lo tanto o intentaron sacar adelante muchas de sus apuestas por fuera del Congreso, y ahora que tienen unas mayorías en el Congreso pueden sacar adelante reformas mucho más profundas. Y yo creo que eso depende de la composición del Congreso de la República. Entonces a veces tendemos a centrarnos mucho en la elección presidencial y dejamos de lado la elección al Congreso de la República. Yo creo que estos 3 años nos han demostrado qué tan importante es la elección del Congreso de la República. Por allí pasan los tratados internacionales, por allí pasan las grandes reformas, por allí pasan las grandes leyes, la posibilidad de avanzar mucho más o de retroceder, de tener reformas progresistas o de tener reformas, vamos a decir, un poco diluidas ahí, porque no tenemos la fuerza y tenemos que conciliar absolutamente todo y con quienes lo conciliamos es con personas que son adversas o presidentes del Congreso de la República como Efraín Cepeda, que se declaró el jefe de la banda y ha hecho todo lo posible este año, pero la actitud
Name tampoco fue distinta y por supuesto vamos a tener una elección ahorita el 20 de julio para elegir a una nueva persona. Gaviria pues ahí se la está jugando todo para poner a Lidio García, que es una persona cercana y que ha participado en estos cónclaves para frenar las reformas, para frenar la consulta, para darle a todas las iniciativas del gobierno, y yo creo que la elección del próximo año va a ser fundamental. Entonces es la composición del Congreso, la mesa directiva y por supuesto la forma en la que se tramitan las leyes para que éstas puedan ver la luz. Ustedes vieron que las que iniciaron su trámite por la Cámara de Representantes fueron muy difíciles de sacar adelante, mientras que, por ejemplo, la pensional que empezó por el Senado fue mucho más fácil de sacarla adelante. Entonces, hay toda una técnica legislativa que es importante conocerla. No se requiere solamente técnica en términos de la gestión administrativa, sino también técnicas legislativas para poder sacar adelante leyes, reformas e iniciativas del gobierno en el Congreso de la República. Y precisamente, senadora, hablando de lo difícil que puede ser llegar a sacar adelante estas reformas, pero de la importancia que tienen para el país, ¿qué significa que pues, el gobierno del presidente Gustavo Petro haya logrado aprobar la reforma, pues sacar adelante la reforma pensional y la reforma laboral? Es decir, ¿qué significa esto para Colombia y para el gobierno de Gustavo Petro también? Pues para Colombia y para el gobierno tiene un significado inmenso. Por un lado, son las reformas sociales, son restaurar derechos que nos habían quitado. Es devolverle a la gente los derechos, es avanzar un poco más en el cumplimiento de la Constitución de 1991, que establece toda una serie de derechos que hasta ahora no se habían cumplido. Así que yo creo que aquí se ha hecho un paso hacia adelante importantísimo al tramitar estas reformas en términos de derechos y de garantías sociales para los colombianos y las colombianas. Para el proyecto político todo, porque es el legado del proyecto político progresista a largo plazo. No es solamente lo que se logre inmediatamente a través de políticas o de planes, sino es lo que se logra a largo plazo para los colombianos y lo que es mucho más difícil de reversar. Pero imagínense ustedes que nosotros tuviésemos un gobierno de derecha con un Congreso de derechas, lo fácil que sería reversar todo aquello que en materia de derechos hemos avanzado en estos 3 años. Fíjense ustedes, la reforma agraria es importantísima y es de lo que más avance ha tenido porque no se tramitó a través del Congreso de la República, pero hay una disposición allí chiquita que es la jurisdicción agraria que está allí esperando a ser discutida y no se ha podido poner en discusión porque no se han dado la posibilidad ni de los consensos ni de la estabilidad al interior del gobierno para que se puedan mantener las discusiones a largo plazo. Eso creo que es algo que tenemos que manejar, perdona que me salga un segundo del tema, que tenemos que manejar con muchísima más asertividad en un segundo gobierno progresista. No podemos estar, digamos, en una transición constante de ministerios, porque cada ministro tiene su equipo, su forma de ver las cosas y tiene sus iniciativas y sus apuestas. Y cada vez que hay un tránsito, hay iniciativas que se quedan un poco en el cajón. Entonces, puedes ver el Código Minero, puedes ver la ley de reforma a los servicios públicos, puedes ver la jurisdicción agraria, la ley de humanización carcelaria. O sea, habían iniciativas lindísimas que se iban a empezar a discutir, el tránsito de Ecopetrol a Ecominerales para que pudiera ser la gran empresa de la transición energética, la reforma misma, la misma reforma política, que se quedaron allí un poco como en el tintero y necesitamos darle mucha más estabilidad, no solamente para que esto pueda ser tramitado en el Congreso y discutido en el Congreso, sino para que las mismas personas puedan darle capacidad de desarrollo a las apuestas y a los planes del gobierno nacional. Y senadora, ya para ir cerrando lo que sería esta entrevista, pues vamos con el tema de la constituyente. ¿Su merced cree que es necesaria? ¿Cree que esto también los colombianos saldrían a votarla? Y por último, pues también, ¿usted cree que es viable que esto aparezca en el 2026? Pues mira, lo que se requiere es que se cumpla la Constitución de 1991
y nosotros siempre hemos sido defensores de la Constitución de 1991. El problema es que la Constitución no se ha cumplido a cabalidad y que hoy tiene toda una serie de contrarreformas, es decir, durante estos 34 años lo que se ha hecho es echar para atrás y volver regresivos muchos aspectos progresistas que tenía la Constitución de 1991 y desarrollos democráticos, de conciliaciones y de discusiones muy fuertes que se hicieron en la época constituyente. Yo creo que si podemos garantizar derechos en este año, pues muy seguramente la constituyente no va a ser necesaria, pero si lo que tenemos es un bloqueo institucional y una barrera para poder garantizar los derechos que tiene la constitución política, pues muy seguramente tendremos que dar una discusión de ese tipo. O sea que hoy todo está en manos del Congreso de la República. Y de las discusiones, por ejemplo, nos falta la gran reforma, la reforma de la salud, que no estará exenta de discusión, y frente a ella, pues estamos hablando de los derechos a la salud de millones de colombianos, y no solamente de aquellos que pueden pagar una EPS, y no solamente de aquellos que viven en los grandes centros urbanos, sino de todos los colombianos y colombianas que tienen derecho al mejor sistema de salud posible. Vuelvo y repito, discusiones que ya no vamos a dar porque no estamos en el tiempo de ello, pero por ejemplo, la reforma política o la reforma a la justicia, cuando tenemos cifras de impunidad tan altas como las que tenemos en nuestro país. Así que definitivamente hay discusiones que debemos dar, discusiones que no son aplazables, y dependerá de qué tan garantes y dispuestos estén los sectores políticos para tal vez reversar un poco en sus propios privilegios, pero garantizarle derechos a la mayoría de los colombianos. Si seguimos siendo el país más desigual del mundo, con una constitución que busca garantizar derechos, no se está cumpliendo la constitución. Senadora María José Pizarro, mil gracias por estar aquí en el Tercer Canal. Aquí pues ya sabemos que le gusta el biche, que eso, mejor dicho, supimos un poco más de usted en el chat. Me gusta el curado más. Me gusta curado. más el curado, debo decirlo. El biche también, pero el curado es el preferido. Yo desde que mareé, eso que venga para adentro, ¿no? Senadora, muchas gracias por estar aquí en el Tercer Canal. Esperamos tenerlo en una nueva oportunidad, ojalá aquí presencialmente. Muchas personas mandándole saludos en el chat, ya somos más de 1000 personas conectadas entre YouTube y Facebook, y quisiera que se despidiera con ese mensaje que necesita Colombia en este momento, después de pasar de Miguel Uribe, Leiva, todo este tema del golpe de Estado, bueno, todo lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Pues bueno, yo creo que tenemos la oportunidad de construir una Colombia a la altura de nuestros sueños, que hemos venido avanzando en derechos y necesitamos materializar oportunidades en nuestro país, que todo el mundo sienta que puede dar un paso más adelante, que puede subir un poco más arriba, que tenemos la certeza de que podemos hacerlo juntos, que nos han dicho todo el tiempo que hemos llegado al final del camino y esto no se ha cumplido, todo lo contrario, yo creo que podemos seguir avanzando más, que tenemos todas las posibilidades y las capacidades, depende de nosotros mismos y de Colombia, pero en últimas Colombia no solamente es el país de la belleza, sino que tiene que ser el país de la esperanza y el país en el cual se pueden cumplir todos los sueños nuestros y de las nuevas generaciones. Así que con ese empeño, con esa fuerza, con ese cariño, vamos a estar trabajando y vamos a sacar adelante esta campaña. Bueno, senadora, muchas gracias de nuevo por estar aquí en el Tercer Canal y que le vaya muy bien. Creo que ya rumbo al aeropuerto, entonces muchas felicidades. Saludos, senadora, gracias. Un gran abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Claro que sí, a todas las personas que siguen esta entrevista en No Copio del Tercer Canal, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nuestra fanpage en Facebook, nuestra cuenta en YouTube, para que se suscriban y le den like a este video, asimismo a nuestra cuenta en Instagram, en Threads, en TikTok, en X, y a todas las personas que quieran colaborar con esta iniciativa periodística lo pueden hacer a través de la línea Nequi. No saben lo que nos ha ayudado todos sus aportes, así sea el más mínimo, para seguir con nuestro sostenimiento y poder seguir llevándoles la información de nuestra agenda informativa. Recuerden, somos No Copio del Tercer Canal, conectando culturas, revelando verdades. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.
Bueno, muchachos, muy interesante todo lo que nos dijo la senadora María José Pizarro. La verdad, yo la veo muy crítica frente a Laura Sarabia. Y una ahí posición- Verónica Alcocer no quiere a ninguna de las dos. Sí, muchos detalles muy buenos. Lo de Gustavo Bolívar, pues me parece también interesante. Yo sé, lo tenía que sí o sí preguntar porque han sido como un cruce de lado y lado. Lo que ella dice también es cierto, o sea, han sido más de Bolívar, pero pues dejó claro que va a apoyar a la persona que sea la que lidere este proyecto para la reelección. Pero vamos con eso que nos quedó de nuestra prócer de la democracia, que estas chicas hacen de todo bien. DAPRE, Cancillería, UTL. UTL, jefe de despacho, bueno, de todo. Inició con Armando Benedetti y terminó con Gustavo Petro, pero hablamos de Laura Sarabia. Recordemos que cuando estalló todo lo que tiene que ver con la denuncia de Manuel Bismesa y estas denominadas chuzadas, pues mucha gente fue muy crítica sobre el papel que tenía Laura Sarabia frente a este modus operandi y sobre todo con una persona, pues en especial el coronel Feria, que fue expulsado de Estados Unidos en el último tiempo y era el jefe de seguridad de la Casa Nariño cuando se dio todo el cuento de las chuzadas o bueno, todo lo que tuvo que ver con el polígrafo a esta ex niñera. Vamos a ver este fragmento de nuestro compañero Alfredo Serrano en Periodismo Sin Corrección, que junto a Mariel Bismesa pues detallaba netamente cómo fue ese operativo comandado por Laura Sarabia para determinar a dónde se dio esa gran cantidad de dinero que tenía en efectivo en su casa. Primero, hay un muertecito que se llama el coronel Dávila, que ya vamos a hablar de él, Marelvis, se suicidó, que es el hombre que orquesta junto con el coronel Ferias, todos de Presidencia de la República, caerle a Marelvis Mesa, traen un equipo de la SIJIN, traen un equipo de la DIJÍN, para venirse lanzan ristre a la presunta ladrona de 150 millones de pesos, que era Marelvis Mesa. En ese recorrido chuzan de manera ilegal a Marelvis Mesa, le hacen unos polígrafos ilegales y ahora resulta que metieron preso a los más pingos, como dicen en mi tierra, un señor Chicanegua, ¿cómo es el apellido? Quinchanegua. Quinchanegua, y una joven Dana. Canizales, por un lado. Por el otro lado, no ha caído nadie. Así, hay dos presos también, Dijín y Sijín. Y el tema, como el muerto no habla, se lavaron las manos y los grandes responsables, presuntamente, Laura Sarabia está feliz de la pelota, su vida arruinada, la vida de esa gente arruinada. Claro, ellos se metieron obedeciéndole a la señora porque eran servidores de la Presidencia de la República, hablo de los policías, y resulta que el tema se quedó como aquel tema del cianuro, callémonos y tranquilos. Como lo dice Alfredo Serrano, es un tema que quedó en total impunidad, un tema que les destrozó la vida a más de uno, incluso cobró la vida de algunos, y la fiscalía guarda total silencio y reserva frente a lo ocurrido con estos millones que se habían encontrado, bueno, que tendría en la casa de Laura Sarabia, y que fue como uno de los grandes escándalos que tuvo durante su paso por la presidencia. Esto solo estamos hablando a grandes rasgos de lo que fueron las chuzadas. Vamos con otro escándalo, porque tenemos 9 puntos para detallar sobre el pasar de Laura Sarabia en todo lo que tiene que ver con el gobierno de Gustavo Petro. Y es que recordemos que Laura Sarabia no solo se hizo multimillonaria en este gobierno, sino que también se casó en este gobierno, se divorció en este gobierno, tuvo un hijo en este gobierno y se volvió a enamorar en este gobierno. Y se volvió a enamorar en este gobierno, además de que le dio pues mucha ayuda a uno de sus mejores amigos. Hablamos del señor Jaime Ramírez Cobo, quien era ese enlace con la presidencia y que tuvo sus manos o se entró en los negocios que tienen que ver con la presidencia, o más el dinero que maneja la presidencia en distintas cosas, porque tenemos que hablar de la señora Daniela Andrade, vicepresidenta de contratación derivada de la Fiduprevisora hasta hace unos meses, quien fue la encargada de desviar muchos recursos del FOMAC, de ese
sistema de salud de los maestros en Colombia y que habría sido parte clave el señor Jaime Ramírez Cobo, su padrino de matrimonio. Vaya padrino, ¿no? Porque apenas lo nombraron padrino y ella se divorció casi que a los meses después de todos estos escándalos y después de una persecución, pobrecita Laurita Sarabia. Recordemos que Laura Sarabia, como vicepresidente de contratación derivada de Daniela Andrade, que es novia obviamente de Jaime Ramírez Cobo, ella de alguna manera desvió todos estos recursos de la FOMAC y hizo que entrara en crisis este sistema de salud de los maestros, y no siendo suficiente le dio un premio muy grande a esta señora Daniela Andrade, que terminó como notaria de la Notaría 36 de Bogotá, esa que queda en el centro y que es una de las que más billete da a lo que tiene que ver con todos esos trámites notariales, porque todos hemos ido allá y sabemos que no solo el hecho de certificar, de hacer que la firma de uno y la foto sea comprobada vale un billetico, y eso si lo hacemos en un volumen como el que se maneja en el centro pues es mucho. Y esta Daniela Andrade, que había sido también novia de una persona que lo llevó al gobierno de Duque, pues esta vez se enroló con el mejor amigo de Laura Sarabia y terminó no solo de vicepresidenta de la contratación derivada de la fiduprevisora, sino también como dueña de la Notaría 36 de Bogotá. Y además pues Laura Sarabia, este tercer punto, es la calladita, es la ficha clave en todo lo que tiene que ver con la unidad de gestión de riesgo. Y vamos a ver aquí cuál es el papel que jugó Jaime Ramírez Cobo frente al escándalo de la UNGRD y obviamente donde involucra a grandes o muchos de los ministros del gobierno de Gustavo Petro. Y sale en esa reunión, ¿se acuerda? Que quien tiene que empezar a moverse por la unidad de gestión de riesgo es el ministro Velasco y Jaime Ramírez. Recuerdo que yo me sentaba en esas reuniones, yo no participaba, yo estaba ahí porque el ministro me lo pedía, pero no participaba, tampoco quería. Pero Bonilla y Velasco hablaron, y el ministro Bonilla, entonces tiene que ayudar, usted tiene que hablar también, el ministro Velasco. Entonces Jaime Ramírez como enlace de la presidencia y como el enlace más alto respecto a todos los otros enlaces del gobierno nacional, también tenía que intervenir ante la unidad nacional. Lo que ocurrió después fue que el ministro de Hacienda expidió la resolución 3202 del 11 de diciembre de 2023, en la que transfirió 700.000 millones de pesos a la unidad de gestión de riesgo. Según Sneider Pinilla, ex subdirector de la entidad, de esa partida presupuestal saldrían 92.000 millones en contratos direccionados para los congresistas. Benavides no solo ratificó esa versión, sino que dio detalles de lo que ocurrió el 11 de diciembre de 2023, un día antes de que se volviera a convocar la Comisión Interparlamentaria. Para mí es importante que ustedes sepan que el 12 de diciembre a las 7 de la mañana había una interparlamentaria. Jaime sabía de la urgencia, Jaime sabía que tenía que gestionar esos grupos negativos. Él sabía que tenía que salir, y Velasco también, lo tenía clarísimo. Por lo tanto, yo, después de que Jaime tuviese la tabla, sigo hablando con él. 11 de diciembre, pero digo a las 12:55 de la tarde, pero yo con nombres o sin nombres. Y él me responde a las 12:56 con nombres ocultos. La tabla a la que se refiere Benavides es la misma que Olmedo López le envió el 12 de diciembre de 2023 a Sneider Pinilla, detallando la distribución concreta de más de 92.000 millones de pesos en 3 contratos en Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, en Bolívar. Ese cuadro llegó a los directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo a través de Jaime Ramírez Cobo. Benavides le contó a la Fiscalía que después del intercambio de chats con Ramírez Cobo, ella comenzó a contactar a congresistas. Jaime Ramírez Cobo, mano derecha de Laura Sarabia, incluso su padrino de bodas, aun cuando ella estuvo retirada del Congreso, fue la mano que meció la cuna para la compra de congresistas de la Comisión Interparlamentaria y de Crédito Público, como lo desvelaron estos audios de la asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la señora Alejandra Benavides, que hoy es imputada por estos delitos y que no aceptó cargos porque está en un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Esos audios, pues ven como el ministro Ricardo Bonilla, bueno, la asesora de Ricardo Bonilla, señala a Jaime Ramírez Cobo de que sugiere usar la UNGRD para comprar congresistas, pero ¿por qué lo hace? Muy fácil, su novia Daniela Andrade era quien administraba
quien administraba a través de la fiduprevisora los recursos de esta entidad, es decir, era la que pagaba peaje a los políticos para que el Ministerio de Hacienda autorizara esos proyectos y después volvía a cobrar para que les giraran la plata. O sea, Jaime Ramírez Cobo, mano derecha de Laura Sarabia, fue la persona que cogió y le dijo al ministro de Hacienda: venga, con los recursos de la ONGRD podemos pagarle a los congresistas para pasar las diferentes reformas y obviamente ellos también nos pueden aceptar esos créditos para que desembolsemos esa plática y empecemos a gestionar todo lo que es debido. Laura Sarabia calladita, y recordemos que Sandra Ortiz también la señaló como una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro que tenía un enredo de corrupción terrible. Vamos con otros los puntos, Lau. Así es, Juli, pues es que precisamente este señor Jaime Ramírez Cobo no estaría implicado únicamente en este escándalo de la ONGRD con Sarabia, sino que también hay un punto muy importante del que debemos hablar y es el control que quiso ejercer, o más bien ejerció, Laura Sarabia junto con su dupla Jaime Ramírez Cobo en el control del Grupo Bicentenario. Pues ¿cómo lo hacía la señora Laura Sarabia? Lo hizo a través de Piedad Muñoz, quien fue designada como directora de participaciones estatales del Ministerio de Hacienda. Básicamente, Piedad Muñoz, quien es la directora de participaciones estatales del Ministerio de Hacienda, es decir, quien controla 64 entidades estatales. Es decir, ella impone quiénes van a ser los miembros de las juntas directivas y presidenciales de esas entidades. Ese poder claramente se convirtió en una pieza clave para Sarabia y para Jaime Ramírez Cobo dentro de todo este entramado. ¿Y qué era lo que hacía Sarabia? Pues Sarabia negociaba con congresistas y poderosos que miembros de entidades, que miembros de junta y directores de entidades necesitaban, y Piedad Muñoz hacía que esto fuera posible. Es decir, Laura Sarabia era el cerebro detrás de todo esto y Piedad era la que lo hacía posible a través de la dirección. Las entidades más apetecidas por este grupo bicentenario es pues de las que además Piedad Muñoz fue la encargada desde el 2 de octubre de 2023 hasta el 7 de noviembre de 2024. Incluyen, por ejemplo, el Banco Agrario, Bancoldex, Finagro, Findeter, FDN, Positiva y el Fondo Nacional de Garantías, que administra activos cercanos que nacen, activos cercanos a los 184 billones de pesos. Es decir, esto no son 2 pesos y pues como ya dije, Sarabia daba las órdenes y Piedad Muñoz las hacía realidad. Entonces así fue como estos personajes establecieron un mecanismo de control absoluto, al punto de que pues claramente el presidente Gustavo Petro, en aras de tener el control del Grupo Bicentenario, porque ya era Laura Sarabia la que tenía el control total, decide quitarle el poder a Sarabia y nombra el 6 de noviembre del 2024 a Germán Ávila como presidente del Grupo Bicentenario. Entonces claramente la respuesta de Sarabia no fue positiva, hizo pataleta, hizo berrinche y por supuesto recurrió al chantaje contra el presidente Gustavo Petro, a lo cual pues el presidente respondió dejando nombrar a Piedad Muñoz en enero del 2025 como presidenta del Fondo Nacional de Garantías. Esto es básicamente el contexto. Por ahí decían en los comentarios que nosotros hablamos sin pruebas, pero pues de hecho la W Radio, para que vayan y revisen también en exclusiva, sacó unos audios que confirmarían esto, en los que se escucha al abogado de Sebastián Echeverry, así es. Él es abogado del Grupo Bicentenario o del Fondo Nacional de Garantías. Asesor jurídico principal del Grupo Bicentenario. Del Grupo Bicentenario, así es, en donde entonces se escucha al señor Sebastián Echeverry denunciar este modus operandi de Laura Sarabia para tener el control del Grupo Bicentenario. Entonces ese audio precisamente lo tenemos, Lau, para que... tenemos el audio, sí, buenísimo. Entonces para que lo escuchemos, por favor. Estas juntas se manejaban en Hacienda. Entonces esto era una carta de Hacienda para mover sus cosas. Hoy en día las juntas, o hasta el 6 de noviembre que yo recibí, digamos, ya la instrucción de que firmáramos el contrato con el doctor Germán, esto se manejaba a través de Laura, de su asesor que se llama Jaime Ramírez, le daba las instrucciones directamente a Piedad, informales, por supuesto. Estas juntas se manejaban en Hacienda. Bueno, pues ahí, como lo estábamos mencionando, tenemos al abogado de este Grupo Bicentenario denunciando
cómo Laura Sarabia quería ejercer el control sobre este grupo. Entonces, ¿qué pasa después? Básicamente con afán y pues al borde de la ilegalidad, en enero de este año se hizo una asamblea relámpago en el Fondo Nacional de Garantías que enchufaría a Laura Sarabia con la junta directiva. Entonces, 3 meses después, con esta jugada consumada, fue la misma Laura Sarabia la que se sentó en el trono de la presidencia encargada del Fondo Nacional de Garantías, reemplazando a Javier Cuellar. Entonces, así otra vez esta dupla o este trío que vendría siendo Jaime Ramírez Cobo con Piedad Muñoz y Laura Sarabia, pues quedó al mando de la chequera pública, en este caso a través del control del Fondo Nacional de Garantías. Porque sí, básicamente, ¿qué era lo que hacían? Pues Muñoz con la firma diaria sobre pagares multimillonarios y Sarabia desde la Junta alineaban el músculo financiero del Estado con el proyecto político que ya administraban notarías, puertos y, según los detractores de Laura Sarabia, hasta los sótanos del poder, como ya sabemos. Entonces, esto era un enroque perfecto, básicamente. Esto era la harina de los activos estatales. Nombra a la hermana mayor de los peajes palaciegos y acto seguido asciende para blindar el botín, todo con la bendición silenciosa del Grupo Bicentenario y bajo la lógica criolla de que la lealtad en este país es más rentable que cualquier licitación. Y vamos con otro punto muy importante para hablar de Laura Sarabia y su paso por el gobierno, y pues para dejar de verla como esta persona que lo único que hizo fue maravillas, cuando la verdad pues también hizo muchos arreglos en aras de su beneficio propio cuando estaba en el poder, y pues se enriqueció bastante, como ya lo sabemos. Hablemos del carrusel de las notarías de Laura Sarabia. En los corredores precisamente perfumados del Palacio de Nariño, Laura Sarabia tejió lo que sería un enroque que haría sonrojar a cualquier caudillo, básicamente. Cambió las reglas del juego. ¿Por qué? Porque el 20 de abril del 2024, con un decreto a la carta que aflojó los requisitos para las notarías de primera categoría, con la puerta jurídica abierta, básicamente repartió 4 despachos dorados. Los repartió a dedo, así Laura Sarabia, 36, 75, 48 y la legendaria notaría segunda, cobrando, según testigos, un peaje político económico por el favor presidencial. Entonces, ¿en qué resultó esto? Una privatización de la fe pública hecha con tinta oficial, básicamente billete bajo cuerda y, como ya lo sabemos, silencio absoluto en los pasillos del Palacio de Nariño. Entonces, esta trama empezó básicamente con un cambio quirúrgico en las reglas. Este decreto expedido en abril de 2024 lo que hizo fue relajar los filtros para las notarías, que ya mencioné, las notarías de primera categoría, y devolvió al presidente la facultad de designar a dedo, como ya lo dije. Entonces, ese giro normativo que ya estaba advertido por el país, de hecho, fue como la llave que abrió un nuevo carrusel de la fe pública, así fue como lo denominó el diario El País, y pues además de esto creó una pista de aterrizaje perfecta para el círculo de Laura Sarabia, que en ese entonces era jefa del DAPRE. La primera en tocar esta pista, creada por Laura Sarabia para sus colegas, fue Daniela Andrade Valencia, que es la ex vicepresidenta de la Fidupredisora e investigada por pagos irregulares en el escándalo de los carrotanques. El 5 de agosto del 2024, un decreto presidencial la ungió como notaria 36 de Bogotá. Sospechoso con todo lo que acabo de nombrar de Laura Sarabia, pues sí, bastante. Entonces, el despacho que factura más de 350 millones al mes, que sería tenía detrás de su hoja de vida, además de esto, a Jaime Ramírez Cobo, al que ya hemos mencionado varias veces, que pues era asesor de pareja, de Palacio y pareja sentimental. También que, según fuentes políticas, empujó la designación pues de días después. Y bueno, otra ficha muy importante que subió a este tablero fue Jacobo Alejandro González Cortés, que es el antiguo socio del abogado presidencial Mauricio Pava, que es el actual novio de Laura Sarabia. Ahí vemos cómo todo se conecta. Entonces, este señor fue nombrado mediante el decreto 946 de julio del 2024,
y pues básicamente González pasó del litigio VIP a la notaría 75, perdón, Usaquén, donde un veredicto de marzo de 2025 ya lo mostraba firmando herencias de alto calibre. Así es como vemos como Laura Sarabia, al parecer, todo lo que tocaba lo convertía en oro. A todos les iba súper bien de la mano de ella. Y pues es que también el segundo tiempo de este partido, de todas estas fichas clave en lo que fue el paso de Laura Sarabia, se jugó también con uniformes de camuflado. Pues les estoy hablando de que Erika Andrea Macías Cárdenas, que es la esposa del coronel Alfonso Urbano, que es ex colega de Carlos Feria, en el anillo presidencial, fue designada por decreto 1053 en la notaría 48 de Barrios Unidos, justo cuando estallaba todo el caso de Marelvis, que ya nos comentó Julián, y pues que los sótanos de la Casa de Nariño claramente olían a polígrafo. Y pues el cierre ya de este punto, que no solo nos deja con olor a polígrafo, sino también con un sabor a aguinaldo, llegó la noche del 24 de diciembre precisamente. El decreto 1564 otorgó la notaría segunda, que es la más transitada de Bogotá, hay que decirlo, a Indira Lorena Álvarez Marrugo, que es contratista de Sarabia de mucha confianza en el DAPRE. Entonces así queda este mapa. En resumen, son 4 notarías de oro, ingresos mensuales que superarían los 1.2 mil millones en total, y pues claramente este hilo común de parentesco entre todos estos personajes y Laura Sarabia. Entonces estamos hablando de una lealtad política claramente, bueno, más bien podríamos hablar también de una sociedad comercial con esta ex jefa de gabinete. Un carrusel donde el decreto básicamente fue la llave, la fe pública de la mercancía y la sangre, obviamente, una vez más, el mejor aval para acceder a esta caja registradora del Estado. Y pues ya termino mi intervención con otro punto más corto, pero también muy importante, y también para hablar de toda este entramado de relaciones que construyó Sarabia y de cómo los benefició. Pues hablemos de lo que sería el control del puerto de Buenaventura, en el que también se ve implicada Laura Sarabia. Básicamente Laura Sarabia fue quien presionó a Ginás, el director encargado de la DIAN, para el nombramiento de la nueva cabeza de la todopoderosa DIAN de Buenaventura. Entonces esto lo hizo Laura Sarabia. Gerlin Arley Campo Ángulo, un veterano de la DIAN, sería, acá tiene tilde, pero pues no creo, un veterano de la DIAN que lleva 3 décadas en esto, fue elegido como el director seccional de impuestos y aduanas justo cuando este puerto básicamente hierve de cargamentos fantasmas. Obviamente nadie sabe qué es lo que pasa realmente, o todos se hacen los que pues no saben, más o menos. Nada raro, obviamente, esto, como ya lo estoy diciendo, pero pues, o sea, obviamente no es raro porque su hoja de vida apareció en el allanamiento al búnker de Diego Martín, alias Papá Pitufo, el zar del contrabando, que como ya lo sabemos mueve jeans y licor a la sombra de los contenedores. Entonces el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, puso el grito en el cielo cuando esto sucedió. El nombramiento venía claramente recomendado por el senador Roy Barreras y fue firmado a toda máquina, obviamente. Todo esto pasó mientras pues la libreta de sobornos de Papá Pitufo claramente seguía oliendo a tinta fresquita, y así es el nuevo guardián del puerto aterriza con la bendición del palacio, obviamente, y el guiño de quien le teme más a la aduana que al infierno, y en una esquina donde cada sello vale un mundo y el contrabando se cuela como brisa salada. Así es como terminan estos puntos que implican también a Laura Sarabia. Nos falta más información porque esto no termina acá, pero ¿qué más podemos decir de esta señora, Pepe? Pues muchachos, ya pasamos de notarías, interceptaciones, polígrafos y una disciplina ya corroborada por el presidente Gustavo Petro con ese trino que ustedes les leímos en un principio, que decía que ella era disciplinada. Pero esa disciplina, ¿de dónde habría salido? Pues de un uniforme verde. Y no quiero decir que sea por parte de la policía, no, del padre de ella, que fue sargento mayor. Y yo creo que aprendió ciertas mañas de este señor Octavio Sarabia, que es el padre de Laura Sarabia, para lo que serían estas jugaditas, muchachos. Y lo digo porque, curiosamente, no solo es Laura Sarabia la persona
presuntamente corrupta. Su círculo familiar también está metido ahí. Ya vimos también lo que eran los amigos de ella, Daniela, Jaime Ramírez Cobo, también lo que sería Benavides, que es la ex asesora del ministro Ricardo Bonilla. Pero pasemos a desmenuzar lo que pasó con el papá de Laura Sarabia, porque quizás de ahí aprendió esas malas mañas. Y es que Octavio Sarabia, ya dije, sargento mayor, pues estaba pactando como unos negocios con unos aviones donde el contrato supuestamente es de 2.000 millones de pesos, pero que al parecer este señor, este hombre uniformado de la fuerza pública, el señor Octavio, pues habría hecho como sus chanchullitos con el general retirado Jorge Ballesteros, quien es asesor local de una firma sueca donde se estaba negociando lo que eran unos aviones. Muchos han dicho que por ahí se cobró peajes por parte de aviones, también se hizo llamados de atención por parte de la embajada estadounidense, pero como siempre, el dinero, el uniforme, el ajúa y todas estas moviditas pues permearon lo que sería la rectitud para después así florecer lo que sería la corrupción. Entonces puede que haya aprendido de ahí, y si no aprendió de ahí, puede que haya aprendido de su hermano, porque en el otro punto que tenemos pues sale el nombre del señor Andrés Sarabia, una persona que aquí Manuel Mesa nos contó que andaba en patineta, que era una persona que vivía con sus padres, pero que, oh sorpresa, después de los negocios de la nada, multimillonarios que empezó a tener gracias al poder de su hermana, pues empezó a andar en carros de alta gama, a pasar a pagar arriendos multimillonarios en sectores supremamente caros en Bogotá, pero pues curiosamente, entonces puede que Laura Sarabia haya aprendido de la viveza de este señor, porque Sarabia, según la información que tenemos, junto con su hermana y el ex esposo de Laura Sarabia, el señor Andrés Parra, crearon una empresa que se llama Ala Consulting Sachs. ¿Y por qué sale el nombre Ala Consulting? Pues Ala de Andrés, L de Sarabia, de Laura Sarabia y la otra A de Andrés. Entonces básicamente estos señores tenían 3 escritorios en el sector de Chapinero, empezaron a conseguir accesos VIP a lo que sería ministerios y entidades. ¿Quién sabe por qué o por qué poder estamos hablando ahí para que una empresa chiquitica vaya a estar ya muy pegado y codeándose quizás con personas de la Casa de Nariño? Y es que básicamente todo esto pasa nuevamente por un querido amigo de ella, Jaime Ramírez Cobo, una persona que quizás también conoció en el Congreso de la República, porque Laura Sarabia era asesora, hacía parte de la unidad legislativa de Armando Benetti, y Jaime Ramírez Cobo hacía parte de la unidad de trabajo legislativo de una persona del Centro Democrático. Curioso, ese dato casi nadie lo saca a relucir. Pero bueno, básicamente lo que dicen es que Jaime Ramírez Cobo aceitó las puertas del Congreso para esta empresa, y que además de eso el señor Sarabia empezara a sacar pecho, a decir, puta, o sea, mi empresa que tiene un valor pequeñito, la hago parecer como si fueran millones de dólares. Se habla de que la empresa declaraba menos de 20 millones de pesos al año, pero oh sorpresa, en los pasillos de la Casa de Nariño salía a relucir los millones y millones de dólares. Y pues también aquí se habría gestado lo mucho que hemos hablado de esos decretos que expuso Laura, nuestra compañera, sobre el tema de las notarías, y es que esos decretos empezaron a valer oro, porque empezó a poner amigos, empezó a poner a compañeros, gente que era compañero de alguien que tenía vínculos con un proceso, como era este coronel que expulsaron de Estados Unidos. Pero pues ahí no acaba todo, porque aunque Laura Sarabia se haya ido para la quinta porra probablemente, o se vaya a escapar del país, o vaya a estar en otros negocios, pues los tentáculos de esta señora siguen, porque, vuelvo y repito, es una persona muy disciplinada, en palabras del presidente Gustavo Petro. El decreto del 27 de marzo del 2025 la puso a ella como miembro patrimonial permanente de la Junta del Fondo Nacional de Garantías, que es la chequera del Grupo Bicentenario, grupo que aquí mis dos compañeros ya han desenglosado del poder que ha tenido. Así que, oh sorpresa, ella ya no está en el gobierno, pero tiene su mano, podemos decirlo, derecha sobre lo que sería este Grupo Bicentenario. La movida, pues nada más y nada menos, fue patrocinada por Piedad Muñoz, quien ya hablamos aquí, Dirección de Participaciones Estatales, y Sarabia también, nuevamente queriendo meter su mano oscura de lo que sería la Sociedad de Activos Especiales, quien es la entidad que maneja los bienes incautados de la mafia, pues también quería entrar ahí, supuestamente como para el mismo tiempo de marzo, ella en una sesión virtual iba a ser nombrada como esa mujer independiente para ver lo que serían las gestiones de la Sociedad de Activos Especiales. Amelia Pérez, que es una mujer que aquí ya hemos desenglosado mucho su historia, que luchó contra el paramilitarismo, que iba a ser ternada por el presidente Gustavo Petro, pero después llegó una carta donde la amenazaron a ella para que no fuera fiscal, pues terminó llegando a la Sociedad de Activos Especiales. Y allí dijo, no, mujer, lo siento, usted tiene que salirse de aquí porque usted no tiene absolutamente nada que ver. Y si tenemos el antecedente de Buenaventura, ¿no será que Sarabia quería con la Sociedad de Activos Especiales manejar los activos de Papá Pitufo?
Eso es una buena pregunta que hay que hacer. Y ustedes, ya que estamos hablando con este temita, ¿se acuerdan de esa foto que estaba al lado de Laura mientras explicaba todo el tema de Buenaventura? Pues quien publicó eso es Ángela Benedetti, la hermana de Armando Benedetti, preguntándose, ¿quién será la pitufina? ¿Y será entonces Laura Sarabia la pitufina? Eso es una muy buena pregunta. Entonces, Laura Sarabia se va de la Casa de Nariño, pero tiene sus manos en el Grupo Bicentenario y probablemente en los puertos más importantes del país. En este caso, el de Buenaventura, con esa ficha que nuestra compañera Laura empezó a desenglosar. Así que, aunque Laura se vaya y el mundo celebre, todavía quedan rastros de su fiesta tenebrosa, esa fiesta de corrupción, de dinero, de chequera, de dádivas, de lo que ustedes quieran llamar, pero ahí continúa. Así que por mucho que Sarabia se vaya para otro puerto, guiño, guiño, ahí sigue sus contenedores, su fuerza, su poder. Y esto es los 9 puntos que tenemos de Laura Sarabia, la que muchos consideraron la mano derecha del presidente Gustavo Petro y los que otros tantos consideraron como la perversidad puesta en carne propia con ella de lo que sería el gobierno progresista del gobierno de Gustavo Petro. Respire, Felipe, respire. Son 9 puntos que hemos podido acotar aquí, pero obviamente hay más investigaciones, hay más hechos. Nunca estamos atacando al gobierno del presidente Petro, pero sí sus individualidades, que hay mucho que decir. Así como muchos se rasgan las vestiduras entre Benedetti, entre Sarabia, entre otros. El mismo Alfredo sabe que acaba de aterrizar en el gobierno. Pero igual es el gobierno de Petro. Sí. ¿Y quién pone ahí? Gustavo Petro. Tristemente no lo es la realidad. a él directamente, ¿no? Y pues nadie es adivino para saber que entonces va a poner a alguien y esta persona va a resultar robándose la plata y siendo corrupto, siendo un criminal, pero pues sí se le critican las malas decisiones que ha tomado en términos de a quién pone a dirigir estos espacios tan importantes para pues el ámbito político, porque por ejemplo lo de Alfredo Sade sí me parece un desacierto muy grande. No, y lo que tú mencionaste, este señor también que era exalcalde de Cali, que pasó a ser de Palestina, embajador de Palestina. Mejor dicho, hay un montón de nombramientos. Pero ahora pasemos a analizar otro pequeñito punto, y es que nosotros titulamos Petro versus Sarabia, ¿el fin de los chantajes o comienzo de la venganza? ¿Y por qué hacemos esta referencia? Y es que Laura Sarabia la sacan porque ya no es importante. O sea que los secretos que ella tiene puede que ya se hayan negociado con la fiscalía para que no florezcan. ¿Y por qué hacemos esta aseveración tan fuerte? Pues porque Armando Benedetti, que hizo parte... que ayudó también en parte a poner a Laura Sarabia en la Casa de Nariño, hizo eso mismo, ya habló con la fiscalía. Y no me lo estoy inventando yo, son palabras del propio ministro del Interior que ya gestionó esa situación. Y quiero que escuchemos esto para ya entrar a analizar este último punto, que sería, a ver si van a llegar venganzas por parte de Laura Sarabia, que a mi consideración no creo, pero escuchemos. Yo quería llamarte, y yo me moví en turno con la fiscalía y me dicen que pueden hablar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada. Ahora el cliente con el número 1, confirmo, con el número 2, un chico, pero puede nombrar lo que tú dices. Y una más, yo estoy muy, pero muy bien planteado ahí, y estoy buscando que la persona que tenga la huevonada esa que salió del sábado, que es una persona acá. Estoy muy, pero muy bien tranquilo ahí. Para cualquier otra cosa que le dices tú, güey. Mi hipótesis, muchachos, es que Armando Benedetti gestionó con la fiscalía para que las denuncias que tiene Laura Sarabia en contra de él no florezcan. Y asimismo yo creo que para que el silencio perpetuo quede de Laura Sarabia, también negociaron con la fiscalía para que las denuncias que hay en contra de ella tampoco florezcan. Así que tenemos un gane-gana. Se vaya del gobierno, queda con sus negocios, en el sentido del gana-gana de ellos. Ella se va, se queda con sus negocios. Armando Benedetti sigue siendo el actual presidente de la República, porque tristemente es así, mucha gente lo ha visto así, yo también considero que es así. Gustavo Petro está por allá en Manta escribiendo un libro mientras Benedetti firma decretos a lo mansalva, probablemente. Pero entonces esa es mi hipótesis, así que no creo que vaya a haber una venganza, así como dijo Armando Benedetti en esos audios de ¿quiere que te arme la hijo de puta? Que te arme mañana el mierdero, que yo no sé qué, caremondá. No creo que vaya a pasar, por lo mismo que ya la fiscalía está negociada con estos muchachos. Y también teniendo en cuenta lo que mencionó Julián Lamprea, el tema de este jurgo de dinero que se habla que son 3.000 millones de pesos que se habían perdido, que la fiscalía no quiere mirar. ¿Por qué? Porque Laura Sarabia. Y si quizás la miran a ella, ella empieza a sacar sus chismecitos, sus cositas que sabe de campaña, es aquella financiación supuestamente ilegal que hubo por parte de Papá Pitufo a la presidencia de Gustavo Petro, etc, etc, etc. Así que no creo que vaya a haber una venganza, sinceramente creo que va a haber un silencio sepulcral por parte de las instituciones
Y es básicamente por ese punto que les expongo, muchachos. No sé ustedes cómo lo vean. Sí, yo creo que aquí hay una pieza clave junto a Laura Sarabia, es Jaime Ramírez Cobo, que sí o sí tiene que responder. Su dupla, No sé si básicamente. su mejor amigo o sea, es que la ha acompañado No, y desde para ser que se padrino, iba. ninguno es padrino de cualquiera. Sí, el padrino de bodas es, El padrino. yo ¿no? creo que el befo, o sea, la persona que Sí, uno total. más confía y quiere llevarlo ahí. También pues todo el caso de Marelvis Mesa me parece algo desagradable lo que ha sucedido. Yo aquí abiertamente lo digo, yo confío en este gobierno, me parece que, o volvería a votar por este gobierno porque me parece que a pesar de todo lo que ha sucedido alrededor de la corrupción y demás, creo que ha hecho aún más que los anteriores. Me parece que ha puesto temas como la reforma a la salud, la reforma al trabajo, la reforma a la educación, la reforma agraria sobre la mesa, pero sí creo que estos personajes que nunca fueron de esas banderas, o sea, nunca, no se les olvide, es que este es un país sin memoria. Laura Sarabia llegó por Armando Benedetti, Laura Sarabia era la secretaria de Armando Benedetti, trabajó en su UTL, luego llegó de la mano de Armando Benedetti a la campaña de Gustavo Petro y luego se tomó el poder y llegó allí. Hizo a su hermano multimillonario. Andrés Sarabia es una persona multimillonaria en este momento, una persona que no tenía muchos beneficios, y yo no digo que no se pueda ser rico en este país, pero A costa de nuestros a costa impuestos. de nosotros, de nuestro gobierno y más de un proyecto de cambio que tenemos. Así que esto mismo se lo tenemos que cobrar en el 2026 y lo tenemos que exigir. Todas las personas que han pasado aquí, bueno, no todas, pero la gran mayoría de personas que han pasado aquí, que pertenecen al gobierno de Gustavo Petro o que llevan las banderas del progresismo, son muy críticas en relación con Armando Benedetti y Laura Sarabia. Y Verónica Alcocer, Y Verónica Alcocer. que es la Hay esposa que del decirlo. presidente. Pero hasta el mismo Petro ya, eso es más que separado, eso ya, ese matrimonio se acabó, eso era solo para la campaña y el resto, chao. Y Verónica Alcocer tiene mucho también por qué responder, también porque su familia es una de las familias más poderosas en lo que tiene que ver de la costa caribe de Colombia. Entonces, mucho ojo con estos personajes, seguir apostándole, pero no somos de caudillos, somos de una empresa. Y como dijo María José Pizarro, esto es por Colombia, esto no es por individualidades, sino esto es por nuestro país y el futuro de nuestros hijos. Totalmente, chicos. Por ahí leía en comentarios que nos preguntaban como, bueno, pero ¿hace cuánto está sucediendo esto y por qué se sabe hasta ahora con la renuncia de Sarabia? No, es que esa no es la realidad. Esto se sabe desde hace rato. Lo que pasa es que no le han dado realmente como la importancia que debería tener. Yo creo que inclusive, como tú lo dices, Pepe, o coincido contigo, pero lo veo también de esta forma, es que Laura Sarabia todavía tiene algo de poder, obviamente, pero al menos ya no lo tiene de la mano del presidente Gustavo Petro, ya no es una imagen que va, o bueno, ya no la tiene, no sabemos si de pronto la van a dejar en otro cargo, quién sabe, pero pues ya sin ser canciller de la nación, pues ya todo este negocio que ella estaba formando, este negocio criminal, así lo podemos llamar, pues ya no afectaría la imagen del presidente Gustavo Petro. Yo creo que efectivamente Laura Sarabia se va, no como ella lo quiere hacer ver, en un acto de coherencia y de humildad y de pulcritud, de coherencia institucional, sino que no, yo creo que ella se va. Y ya les explicamos por qué, porque precisamente ya no podía sostener tantos escándalos, tantos actos de criminalidad sin seguir comprometiendo al presidente Gustavo Petro. Entonces yo creo que esa es la razón por la que realmente esta señora decide presentar su renuncia, porque si no los escándalos se le iban a seguir acumulando y pues finalmente iba a ser una ficha más que iba a seguir afectando al gobierno de Gustavo Petro, que realmente sí son varias las que pues han salido a manchar su imagen. No, y tenemos que hablar de esa otra mujer que está ahí en la calle de Nariño, Verónica Alcocer. Yo le suelto ahí una chivita que igual aquí ya hemos expuesto y es: Colombia es mujer. Papá Pitufo. Dinero ilegal a la campaña. Ya después desenglosaremos ese tema, pero es otra cosa que sí me gustaría que hiciéramos aquí el análisis fuerte, porque no solo es Laura Sarabia, sino también es Verónica Alcocer. Y pues también con lo que nos dijo María José Pizarro el día de hoy de que no aceptaba ninguna de ellas dos, saben cositas. Bueno, Claro. muchas gracias a todas las personas que se conectaron, más de 1000 personas que se estuvieron con nosotros, aguantándonos, viéndonos, puteándonos, felicitándonos, haciendo comentarios de todo tipo. Es por ustedes, gracias a ustedes seguimos aquí. Y pues nada, seguiremos aquí en No Copio, el tercer canal, porque no le copiamos absolutamente nada, solo le copiamos al bien de Colombia, de nuestro hermoso platanal. Vamos con algunos avisos protocolarios. Rupturas, este programa de discusión, de una conversación más amplia sobre temas
progresistas, sobre temas sociales. A las 6:30, ¿me confirman, Master? 6:30 se estrena un nuevo capítulo. El día de ayer se estrenó Energía y Poder. Energía y Poder con el exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, una conversación muy interesante con el expresidente Samper. Y hoy nuevamente La Bitácora, esa entrevista exclusiva con varios DJs que tiene nuestra Colombia. Aquí la apoyamos a la música, a los nuevos emprendimientos, a todo lo que tiene que ver con estas movidas urbanas. Pues hay una nueva Bitácora. ¿Me confirman el nombre del DJ, Master, por favor? Rasman se llama, para que lo Dancehall al 100, para esos que les gusta el perreo hasta el piso. Bueno, no es netamente perreo, pero igual la cola va hasta el piso. Entonces, para que no se lo pierdan, nuevos formatos aquí en el tercer canal. También recuerden que tenemos La Pasión Todo Locura, tenemos Street Bars, tenemos diferentes conceptos el día de hoy que pueden ver en nuestro hermoso canal. Tenemos y no Serrano olviden, mañana con Laura Sarabia. Y Periodismo Sin Corrección, Ajá. ¿no? Así es, mañana Periodismo Sin Corrección también para que no se lo pierdan. Más sobre Laura Sarabia, así es, a las 8 en punto, como todos los días, Periodismo Sin Corrección. Y de hecho por ahí en los comentarios veía que nos pedían que habláramos de el viejo Leiva, así fue como lo llamaron. Véanse también el episodio de ayer de No Copio, en el que hablamos de Álvaro Leiva y todo este drama alrededor de sus ganas de dar un golpe de Estado. Y pues el lunes les traeremos también un out of context sobre Álvaro Leiva para que estén muy atentos. Felipe, ¿algo más? Se vienen cositas, investigaciones, síganos, no sean malos. Ya llevamos 510 suscriptores, 511,000 suscriptores acabamos de hacer. Vamos a ver si llegamos al 1,000,000. Yo sé que sí, y no más, no puedo decir nada más hasta el momento. Se vienen investigaciones, una belleza. Ya saben, No Copio, el tercer canal. Y nuevamente la reflexión. Hoy murieron 2 jóvenes futbolistas multimillonarios en un accidente de tránsito en España. La vida es sagrada, disfrútela, viva al 100 y siempre, siempre, si tienen la oportunidad, abrace a sus seres queridos. Somos No Copio, el tercer canal, conectando culturas, revelando verdades. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Todos los caminos del narcotráfico conducen a Álvaro Uribe. ¿Por qué lo hizo y quería acabar con él? ¿Por qué había hecho de él cogido nuestras botas y nos hubiera votado? Porque yo le contesté a Luis Carlos Vélez en un trino que sí, pues que a mi papá no me regaló la carrera como a él. Uribe trata de ganar frente al público lo que está perdiendo judicialmente.